Buenas, capítulo número 4. ¿Qué tal? Y empezamos con un tema controvertido que es... Separar obra de autor, sí, no, ¿por qué? Porque unos sí, porque otros no. Un poco todo, ¿no? Nuestra opinión Efectivamente. y lo que hacemos nosotros, lo que dejamos de hacer. Un poquito, esa es la intención. A ver qué Exactamente. sale. A ver qué sale. Vale. A la pregunta, ¿tú separas obra de autor? Tú respondes ¿qué? Depende. ¿De qué depende? Pues mira, luego expandiremos un poquito, ¿no? Cada parte, Efectivamente. pero para mí hay muchos factores, o sea, muchos factores que me hacen decidir si ese autor merece la pena o no que yo separe obra de autor. Por ejemplo, yo soy incapaz de separar la obra de autor de un autor actual, vivo, que escriba la actualidad, que sea capaz de decir cosas extremadamente machistas o extremadamente racistas, tránfobas, lo que sea. Porque una de las cosas que siempre la gente le gusta mucho, la gente que opina muy al contrario que yo, que le gusta mucho achacar como, bueno, como la excusa perfecta, ¿no? Es contextualizar, ¿no? Que está muy bien, pero en la actualidad tú, ¿qué contextualizas? Porque la educación es asequible por la mayoría de las personas y si esa persona además es escritora, damos por hecho que tiene una base educacional detrás o que la ha tenido, porque si no, no llegaría al punto de ser un escritor, ¿no? Unos mínimos. Uh-huh. Y si no ha aprendido ese nivel de respeto mínimo hacia los demás, no es porque no haya tenido las herramientas o por una mala época, es porque es así y punto. Entonces yo lo asemejo mucho a, si yo te conozco a ti y tú, por ejemplo, ponte tú que yo te conozco y me parece simpático, pero no me gustas cómo tratas a los animales o no me gusta tu sistema de valores, XXX. Yo contigo probablemente haga por no volver a tener relación. Pues si yo leo a un autor que a través de sus páginas me transmite eso y luego encima sé por sus entrevistas, por las cosas que dice, que habla ese tipo de cosas, pues lo normal es que yo me aleje de esa persona. Por eso el discurso de separar obra de autor, para mí depende en función de muchos factores y el principal, por ejemplo, es el tiempo. Porque yo puedo entender que, por ejemplo, Mishima, que es un ejemplo muy claro, yo a Mishima le perdono que fuera como fuera. ¿Por qué? Porque aparte de que escribió en otra época, en un contexto cultural, con unos roles de género mucho más marcados, y encima hay que añadirle la apertura de Japón, que lo tenía trastocado, el tema de su homosexualidad no aceptada. Influyen muchas cosas para el carácter que él tiene, que muestran su obra muy evidentemente, pero que yo ya voy sabiendo lo que hace bien y lo que no está bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso te digo que depende de un grupo de factores. Yo, por ejemplo, leo Mishima, te digo, pero sería incapaz de leer una obra de Arturo Pérez Reverte, porque no creo que tenga Efectivamente. justificación. Él tiene mucha cultura, bueno, es uno de los académicos más prestigiosos de España y uno de los que más escribe y de los que más publica y de los que más vende. Y si es un ignorante en eso es porque quiere, ¿sabes? ¿Viste el tweet que publicó de Bienvenidos al futuro? Lobby, lobby, lobby. No comments. Que dices, comprensión lectora, es que no es tan difícil. Es Si lees, lo claro. entiendes. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que además, este tipo de personas, el J.K. Rowling, que también para mí es igual, no solo son personas que tengan su opinión, sino que disfrutan provocando ese odio y removiendo esa mierda. O sea, se dedican a ello. Total, Lucia total. Echevarria, se dedican a Hostia, eso. esa mujer no está bien. Pero han convertido, se han hecho como lo contrario de activista, ¿no? Diría como del odio, Contraactivista. ¿no? Claro, lo del odio. En plan, vamos a promover todo lo que podamos. Entonces, pues depende de eso. Para mí es primordial ese tipo de datos, ¿no? Y bueno, ¿tú qué? ¿Tú separas? Pues yo depende también. O sea, tiendo a separar más gente de otras épocas y que haya muerto. Eso no quiere decir que no lo vea, sino que puedo Claro, entender el contexto. Véase Drácula. Yo siempre he por dicho ejemplo. que yo flipé
con la frase, fíjate Mina, que era inteligente como un hombre y buena como un ángel. A ver, señor, es inteligente porque es persona, ¿sabes? Y Van Helsing me resulta un personaje muy odioso, pero Pues, entiendo que Bram Stoker en aquella época, pues, ¿qué quieres, no? Pero ahí tengo momentos de contradicción, o sea, para la gente que esté oyendo el podcast o nos vea, no vamos a tener la verdad absoluta, quiero decir, no, nos no, vamos a desde luego. contradecir seguramente Desde luego. muchísimo. Pero a mí, por ejemplo, luego veo Manor y pienso, coño, había gente así, que tenía una mente un poco normal. Quiero decirte, que en aquella época la gente estuviera muy cerrada, vale. Claro. Pero al final lo que te demuestra es que da igual el tiempo, la gente es capaz de reflexionar y decir, hostia, al igual, vale que Heinrich era gay, pero luego tienes Soderglo de la Clo con las amistades peligrosas, que para la época, obviamente, al igual, le presentamos al feminismo y se tira de los pelos porque es too much para él, pero en aquella época él abogaba por la educación de la mujer para que pudiera valerse por sí misma, cosa que en aquella época no estaba de moda. Entonces, sí que es cierto que yo puedo separar más la obra del autor si está lejos de mi tiempo, porque entiendo que no tenían las mismas herramientas, sin dejar de ver que en aquella época también había gente que estaba un poquito más abierta a lo que estaba ocurriendo. Ahora, me parece ya de juzgado de guardia a señoros como Pérez Reverte o Lucía Echevarría, aunque sea señora, es señoro también, porque es cuñado ella sola también, Es señor. haciendo las declaraciones que hacen, que es como, a ver, y aparte que yo vi una... No sé si tú ves el podcast del sentido de la birra. He visto algunos capítulos sueltos. Está interesante porque invitan a mucha gente de mucha ideología diferente. Y invitaron a Lucía Echevarría, que yo no sabía nada de lo que había montado en aquella época. Y cuando la vi pensé, hostia, nene, va fuerte la colega. Y que se contradice mucho ella sola hablando, porque al igual te dice que es feminista, luego que no. O sea, ella sola en su discurso se contradice todo el rato. Pero me daba cuenta que ella parte de una generalización de unas vivencias que solo ha vivido ella. O sea, era el palo, bueno, es que aquí todo el mundo se droga, todo el mundo tal, todo el mundo la han violado en el baño. A ver, señora, yo no sé dónde se metió usted, pero en mis 37 años de vidas, yo no me he drogado nunca, no me ha violado nadie nunca. Quiero decirte, nadie se ha puesto una peluca y ha fingido ser otra cosa. Era como, tía, yo no sé qué has vivido, pero tía, has tenido una vida ultra sórdida. Y lo peor es que en vez de hacer el ejercicio de decir, al igual yo he tenido una vida complicada y me he metido en sitios donde obviamente pues son extremos y al igual me han tratado mejor o peor y he vivido tal, lo extrapolas a toda la población mundial. Quiero decir, yo al final, a mí me pegaron cuando tenía 16 años. ¿Eso significa que todas las personas van a querer agredirme y tal? No. ¿Que hay gilipollas que me pegarían solo porque soy gay? Sí. ¿Que a esa gente les ayuda individuos como la señora Echevarría y Arturo Pérez Reverte? Pues también. Y no me vale el rollo de, pero yo tengo amigos gays, señora. Esto es como decir, yo tengo mujer y hermana. ¿Cómo voy a ser machista? Pues siéndolo. También hay gays que votan a Vox, ¿eh? O sea, que Sí. muchas veces creemos que pertenecer a una minoría discriminatoria te hace ser más consciente de la realidad que te... En absoluto. Y nada. Mira, dime. No, pues eso, que yo al final, eso, yo puedo quizá leer a Mishima, lo que decíamos, que es un personaje que a mí me tiene enamoradísimo y me interesa muchísimo, pero soy consciente que si estuviera en el siglo XXI conmigo viviendo, estaría en la línea de Pérez Reverte y lo odiaría a muerte. O a lo mejor no sería así, porque tendría una vida en la que se aceptaría, claro. A lo mejor hubiera visto el mundo y hubiera dicho, cállate, me mudo de Japón, me voy a Londres y soy gay, coño, y no pasa nada. No sé lo que hubiera pasado, claro. Pero es verdad que su ideal era fascista, el colega. Sí. Un poco fuerte el tema. Tanto. Pero él mismo ya te demuestra que tenía conflictos. Es que este es el tema. Mishima no nos hubiéramos llevado nunca en la vida, pero me parece una persona interesante porque él mismo vivía un conflicto interior muy grande. Entonces es verdad que es súper misógino en casi todas las obras que tiene, no digo todas porque no me las he leído todas, pero en muchas sí, la mujer es siempre lo malo, pero luego en Confesiones de una máscara se ve claramente el conflicto interior que tiene. Entonces, bueno, quizá no lo estaba llevando bien, pero incluso contextualizando a Mishima, puedo entender que no estaba teniendo un momento fácil en su vida, ni lo tuvo nunca, porque al final se casó, tuvo hijos y todo, quiero decir. Claro. No, y que además en el caso de Mishima yo creo que hay mucha contradicción con sus propios pensamientos todo el tiempo. Sí. Muchísima contradicción, porque por ejemplo, no sé si has leído Música,
No, que no. el personaje femenino es realmente el personaje central y va sobre una mujer que tiene como una especie de... Habla de la sexualidad femenina, una cosa que me extrañó mucho, y es una mujer que como que desea, o sea, ella no tiene deseo sexual, pero desea tenerlo, ¿no? Y me extrañó mucho que tocara ese tema, porque aunque hay lo típico del siempre ese punto, ¿no? De Mishima, de pensamiento hacia la mujer, ¿no? Y cómo la ve. Luego, sin embargo, tiene otros puntos que parece que está apoyando ese punto, ¿no? Que es de libertad que la mujer necesita, ¿no? De igualdad y demás. Entonces, creo que esa contradicción que él tenía para consigo mismo en su terreno sexual, yo creo que lo aplicaba a todo, ¿sabes? Porque soy muy fascista, muy nacionalista, pero luego no me importaba irme al extranjero y hacer según qué cosas. Entonces yo creo que él era contradictorio en sí mismo en todo, ¿sabes? Y me parece que es Mm. muy interesante porque no es una obra de soy machista, soy tal esto, estoy convencido de que esto es así, lo soy, y educo de alguna manera y expando, ¿no? Mi mensaje de mierda allá por donde voy. Él es muy interesante porque él mismo no sabe lo que quiere, no sabe lo que es, no sabe lo que... ¿Sabe? Siempre es contradictorio y te puede decir A y luego B. Entonces eso se ve en su obra y es muy interesante. Por eso es Mm. interesante, porque no te lo vende como... No hay una verdad absoluta de un mundo, de su mundo, de esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿sabes? A mí eso me parece súper interesante. Y de lo que tú has dicho antes del tema de que se puede demostrar mucho lo que está adelantado y lo que no, a mí me pasó, por ejemplo, que creo que contigo lo he hablado, cuando estuve leyendo precisamente Drácula, dio la casualidad que estuve leyendo a la vez Una habitación con vistas. Y hay un relato muy curioso que para mí es súper revelador y que yo siempre lo voy a poner de ejemplo porque cada vez que se abre un debate, siempre hay alguien que me viene a decir, tú tienes que leer así y tienes que hacerlo así y tienes que opinar esto y tienes que leer al autor por fuerza aunque no te guste o peor aún, aunque te guste no puedes señalar que algo es machista porque me molesta. A mí Drácula me encantó, pero Drácula es muy machista en exceso porque aunque entendamos su contexto, una cosa es eso y otra cosa es que se repita un machismo cada una página. Que es lo que Mm. pasa con Drácula, ¿no? Entonces, leyendo Una habitación con vistas, descubrí que se habían publicado con 8 años de diferencia, solo 8 años, creo que uno, o sea, no sé si recuerdo que era, no sé si era un irlandés uno y el otro británico, una cosa así. El caso es que estaban muy orientados a la misma zona y en los dos casos hablaba de un concepto, uno en términos negativos y en otro en términos positivos. Y se hablaba del concepto de la nueva mujer. Se mencionaba tal cual de la época, que era la mujer que ya empezaba a tener más libertad, trabajaba, hacía cositas, no necesitaba tanto, no sé, ese punto de que podía viajar sola, ¿no? No necesitaba ese control masculino todo el tiempo. Y mientras que en Drácula mencionaban, sobre todo los personajes femeninos como Mina o no me acuerdo cómo se llamaba la otra, que era infinitamente más machista, Ay, sí, la que no sí. me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ambas mencionaban que esa nueva mujer les asustaba porque a Mm. dónde iban a llegar, y los personajes masculinos decían que menos mal que ellas dos no eran como ese tipo de nueva mujer, y sin embargo, en Una habitación con vistas, los personajes masculinos son los que alaban ese perfil nuevo de nueva mujer, con más libertad, con más igualdad al hombre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que está muy bien contextualizada, pero incluso contextualizando se puede ser adelantada a tu época o no. Claro. Evidentemente no podemos pensar que ¿cómo se llama el autor? Ahora se me ha olvidado. Edward... hoy se me ha olvidado el nombre. En Forster. Forster, no podemos pensar que porque fuera feminista en ese sentido, ¿no? Fuera a pensar, yo que sé, hablar de la mujer trabajadora, ¿no? En otro concepto. Pero dentro de su contexto es una persona adelantada, es una persona feminista. Y Bram Stoker, dentro de su contexto, es una persona atrasada. Y eso es una realidad. Exacto. Y eso hay que mencionarlo. Y es que es así. Sí, sí. Claro, la cosa está en que, efectivamente, o sea, yo puedo contextualizar una época pasada y decir, pobrecito, mira, no tenía herramientas, era un cuñado, Claro, pero voy a leer su obra. exactamente. Pero considero que en el siglo XXI, donde todo el mundo tiene acceso a la misma información, donde hemos pegado unos avances que te mueres, donde España fue una de las pioneras, aunque estemos ahora así critical, pero bueno, fue una de las pioneras con el tema del colectivo, donde está habiendo un movimiento feminista muy importante y tal, me parece
de no querer, o sea, realmente es eso. O sea, la historia no es tengo que aprender porque lo hemos dicho muchas veces, o sea, incluso yo soy del colectivo y tú también, y seguramente tenemos algún punto donde algún momento seamos homófobos o Tal cual. bífobos, quiero decirte, Sí, 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 seguro. así es. Y por muy feministas que intentemos ser, seguro que en algún momento sin querer incurrimos en machismos porque la sociedad es así, nos damos cuenta. Pero una cosa es, no nos damos cuenta y oye, cuando nos lo dicen, pues corriges y tal. Y otra cosa es, no quiero. O sea, alguien que sea objetivamente a este día de hoy transfobo, homófobo, digo, los separo porque hay gente que va de pro gay, pero luego es transfoba, ¿eh? Sí, No sí, por sí, nada. sí. Dentro del mismo colectivo, además, que es una cosa que toca a Bueno, todos esto lados. también, todo es muy guay, todo Sí, es sí. maravilloso. Pero bueno, todo el rollo este esto de el aborto, que parece que es que vayamos a hacer que todo el mundo aborte, quiero decirte que a día de hoy, con la información que tienes, tú decidas proactivamente volverte un cuñado, chico, es que mira, Bram Stoker en su época, no sé cómo sería, seguramente yo, si hubiera nacido en la época de Bram Stoker, si hubiera pensado como él, pues hubiera sido un señoro, y si hubiera pensado como Foster, pues al igual no hubiera leído nunca a Bram Stoker porque era un cuñado para mí. Claro. Pero desde mi punto de vista del siglo XXI, puedo pasar de aquella manera a Stoker y sus cosas, aunque luego te diga, a ver, contextualicémoslo, pero el tío, ole, en aquella época se coronó. Y otra cosa es que autores vivos decidan ser así. O sea, tú puedes escribir una obra maravillosa, pero yo tengo un problema, y esto me pasa igual que con los autores, me pasa con las personas. Quiero decir, si a mí una persona ya puede ser Henry Cavill sin camiseta, quiero decirte, a mí viene ese hombre que me extrañaría porque es friki y es bien, pero si a mí viene ese hombre y me dice de golpe, las mujeres solo tienen que tener... Es que ya no me pareces ni guapo. Es que es así, es tal cual. Eres tan tonto que ya no te veo ni el atractivo que te veía antes de conocerte. Pues lo mismo me pasa con esto. Yo de Pérez Reverte no sé si he leído algo y si lo he leído así sin querer, pero se ha coronado con tantas frases absurdas en pleno siglo XXI que lo siento, me parece maravilloso que haya gente que le guste. Quiero decirte, nunca juzgaré los gustos lectores de cada uno y si consigues separar autor de obra, para adelante en la vida. Yo no puedo. O sea, a mí alguien que me cae objetivamente mal es que no me interesa y no me interesa apoyarle. Porque al final, si él pudiera, me silenciaría a mí. Claro. Entonces, chico, pues yo si puedo, te silencio a ti también. Esto es una guerra. Y lo mismo la Echevarría. Pues no sé si escribe bien o mal. Y sinceramente, planeo no saberlo nunca. Yo leí un libro de ella y me deshice de él corriendo, cuando descubrí lo que ocurría. Porque yo la tenía como una tía Yo interesante, pensaba que era progre en su feminista, yo lo momento. pensaba. Ahora yo creo que lo que es oportunista. Me interesa la lucha en la función de lo que me conviene a mí. Para igualar mis derechos con otro, pero para igualar de todos no. Porque hay como un puntito ahí en estas personas que quiero la igualdad de los derechos, pero necesito que haya todavía alguien debajo para sentirme yo especial y por encima, ¿no? Es como un poquito ese... Esto es lo que hemos hablado alguna vez, de que doble- el ser humano necesita tener a alguien que pueda pisotear. Sí, así es. Pues esa mujer, ejemplo perfecto, y todo lo que está pasando con las trans excluyentes es eso. ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo. A mí me parece muy peligroso y siempre lo digo y lo diré hasta que me muera. O sea, yo creo, sobre todo las personas que a lo mejor, bueno, yo creo que le habrá pasado a todo el mundo, ¿eh? Pero personas que a lo mejor como es tu caso o el mío o el de muchas otras personas, que de hecho una cosa que me han dicho con el podcast de que hablamos del tema del bullying y demás, que hay mucha gente que lo ha vivido como nosotros y está guay porque tú te crees que eres único y luego no lo eres. Hay mucha gente que ha vivido lamentablemente lo mismo. Pero una cosa que suele pasar con las personas que han vivido eso es que suelen tener un refugio dentro de la cultura. El área que sea, la pintura, Efectivamente. el cine, el anime, la lectura, una mezcla de varias. Entonces creo que yo soy como soy y tengo el nivel, o sea, he llegado al nivel de querer siempre aprender más y educarme y ser consciente de que voy a tener errores toda la vida y todavía voy a tener que ir puliendo esos errores y seguiré descubriendo otros que tengo que ahora no soy consciente. Por eso, porque me he educado a través de la cultura.
igual que habré aprendido muchas cosas buenas a través de la cultura, habré aprendido otras malísimas. Porque yo no sé el contexto en el que me está vendiendo un autor situaciones que expresa como positivas o como normales y que yo me he inculcado a mí mismo desde muy pequeño. Entonces, para mí leer a Pérez Reverte en la actualidad, siendo lo machista que es, creo que, sobre todo en según qué edades y en según qué mentes que no están concienciadas para aprender hasta que se mueran, porque hay mucha gente así que cree que lo ha aprendido todo y no tiene que aprender nunca nada más. Creo que es peligroso porque como que establece un sistema de valores y, y normaliza un tipo de relaciones y de conductas que es muy fácil que te entren de solapada cuando lees algo de ficción. Es mucho más fácil que cuando estás leyendo a lo mejor pues algo de no ficción o incluso algo de cine o otro tipo de arte. Con la novela, como todos son personajes, todo es ficción, me parece que es mucho más fácil que te inculquen según qué conductas. Y cuando estuvimos hablando de Crepúsculo, creo que es un ejemplo muy perfecto de cómo se romantizó una historia que no era romántica. Y a raíz de ahí se ha abierto una veda con muchísimas otras historias que imitan algo que no Y está que los bien. adolescentes van perdidísimos. Claro, entonces no me digas que se puede separar autor de obra siempre, seas tú como seas, porque la cultura educa. Y es para mí es una realidad, es la principal fuente de educación. Bueno, de hecho, en la historia, cuando yo iba al curso de escritura y tal, ya lo vimos que durante la historia de la novela hasta el siglo XIX el autor, y si coges clásicos, sueles verlo, que el autor habla y juzga. Claro, Y te dice, esto está bien, esto está mal. No es solo, porque ahora lo que hace, bueno, espera que estoy ordenando el discurso, que si no. Bueno, esto, que te juzga, ¿no? Por ejemplo, Víctor Hugo en Los Miserables, que estoy en ello, te va diciendo, Cosette hizo tal, porque ella era virtuosa, porque ella era perfecta, la otra no, porque claro, ellos son malos. Entonces, al final era que quien llegara a ese libro se educaba con ello. claro. Y el escritor era el que te decía qué está bien y qué está mal. Luego llegó el siglo XX y la frase del siglo XX es ese escritor que se calle. Entonces se puso de moda que el escritor, bueno, se puso de moda y es la novela que nos llega ahora, ¿no? No juzgue, cuente una historia y sean los hechos los que hablen por sí mismos. Entonces al final, si tú tienes un personaje que es malo, y ya veremos, porque ahora también está de moda el rollo de entender por qué el malo se vuelve malo, pero ya veremos si acaba pagándolo o no. Claro, pero lo que es malo entra en la moral de cada uno. O sea, por ejemplo, Claro, ponte tú que Arturo Pérez Reverte hace una historia con una pareja protagonista de amor y, no sé, en algún momento el protagonista tiene un, no sé, un ataque de celos protector hacia la mujer que la defiende de otro hombre porque le dice X. Em, según como muestres a ese personaje de positivo, de romántico, el lector puede entender que eso es una cosa bonita. Porque a Arturo claro. Pérez Reverte lo va a poner como una cualidad positiva en su personaje, no como algo negativo. Claro, la trampa de la nueva novela es que el escritor no hace falta que te diga si está bien o no, Claro, porque yo haré que pasen cosas para que te quede claro si está bien o no. Pero esto es inherente al arte, quiero decirte, al final cualquiera, un pintor también hará lo mismo, un escultor hará lo mismo, cualquier claro. persona una película, quiero decir. A mí no me preocupa tanto esto, sino el cómo eres tú luego, porque si al final tú haces una novela, hablamos de novela porque hablamos de libros, pero da igual lo que sea, Sí, sí, sí. donde Al pasa esto final, que me cuentas y la persona, la mujer, lo lee como guay, que guay porque mi macho me protege, pues chico, yo lo estaré leyendo y pensar, madre mía, la pava esta, de qué lugar ha salido? Pero si el escritor no es así, que escriba algo así, pues bueno, puedo decir, algo querría explicarme que yo no entiendo, quiero decir, pero en el momento en que el escritor habla y es así, yo no puedo separar lo que está escribiendo de cómo es él. claro, También partamos de la base que lo hemos dicho muchas veces, que al final yo creo que todo el mundo escribe un poco acorde con lo que es. Si claro, tú escribes una novela donde los celos, donde un tío mata a no sé quién o le pega una hostia no sé cuándo por celos y tal, y todo el mundo lo aplaude, es altamente probable que tú pienses que está bien.
porque si no, en algún momento habrá algún detalle de la novela donde el lector un poco avispado dirá, amigo, que no le parece bien, pero es que en Claro. aquella época tal, Sí. ¿sabes? Mira, estoy leyendo ahora mismo, no sé si habrás visto por las historias, porque estoy ahora mismo con el libro todavía. He visto una que pones, me lleva un chasco. Ese es el libro que subí hoy, pero no. Es que estoy leyendo un libro de Patricia Highsmith, que es suspense, que va Sí, de cómo lo he escribir visto en una las novela. stories. Bueno, pues estaba leyéndolo y me pareció muy interesante lo que hablaba porque habla de cómo escribir una novela de suspense, ¿no? Básicamente es eso. Y es interesante lo que cuenta, pero ella habla mucho de sus libros. Y claro, yo he leído 2 libros de ella nada más. Uno protagonizado por una mujer y otro por un hombre. Y el que está protagonizado por una mujer no es un thriller, al menos al uso. Es como una especie de drama con suspense, pero bueno, no llega a ser eso, ¿no? Y claro, conforme ha ido mencionando todos sus otros libros, siempre llegaba a la conclusión de que la tía solo mencionaba, bueno, todos los libros que mencionaba, el protagonista era un hombre que o bien mataba a su mujer porque su mujer le ha puesto los cuernos, o bien mataba a su mujer porque él le ha puesto los cuernos y quiere irse con la amante, o bien porque quiere cobrar un seguro, X. Pero el caso es que la mujer acababa muerta. Entonces empecé a verle un regustillo como ahí, como muy machista. Y digo, la tenía por otra cosa. Y ya llegó un punto en el que ella misma dice en el libro que a ella le gusta escribir desde el punto de vista masculino, porque cree como que la mujer se deja llevar, que la mujer no es activa, siempre dice no puedo, mientras que el hombre puede para adelante. Increíble. Pero el caso es que yo ya había visto algunas de esas cosas. Y ahora resulta que tú dices, bueno, ella escribe eso. Pero ahora resulta que por lo visto se va a publicar un libro de ella, de sus diarios íntimos, donde habla pues del asesinato como si fuera algo incluso casi que romántico como el amor, que era, bueno, la tía racista, en fin, machista, misógina, Qué desastre. antisemita, increíble, ¿no? Todo, lo Madre tenía de todo. Dios. Y ya me han dicho, después de poner el comentario, que hay que contextualizarla. Esta mujer murió en los 90. Quiero decir que no es una mujer de hace 2 siglos, ni de principio del siglo, en plan que murió hace un siglo. Aparte ha escrito una historia lésbica, quiero decir, que, que a ese punto estaba avanzada. No tiene lógica que lo demás, si no está avanzada, es porque no quiere. ¿Y qué contextualiza que tú seas antisemita? O sea, porque yo puedo entender que tú tengas Ya. una educación machista, ¿no? Y algo se refleje. Pero te pongo el ejemplo de esta mujer porque al final la gente que defiende esto suele venderte que el autor no es lo que escribe, que hay mucho más, y es verdad, pero lo que escribe sí es él. O sea, el libro no es lo completo del autor, pero sí está el autor en ese libro. Está claro que toda obra artística deja, el autor de esa obra artística deja partes de él. Es así, es que es Está claro. así. Entonces, quiero decir, y esto va más allá a ver, al final, pongo Anne Rice porque estoy con el vídeo de Anne Rice, estoy editándolo ahora, pero Anne Rice, cuando habla todas las crónicas vampíricas, que indaga sobre la homosexualidad, la bisexualidad, todo el rollo, al final tiene un porqué, y ella tenía una crisis de fe enorme, estaba buscando cómo era posible que Dios, según el catolicismo, porque ella era católica, diera la espalda a los gays solos por ser gays, porque su hijo era gay. Entonces, al final, toda la representación de las crónicas vampíricas va un poco por este rollo. Mm. Y si te fijas, al principio sí que tiene como un rollo más homosexual y tal, porque yo creo que ella ya se lo planteaba antes de tener al niño, el niño lo tuvo en el 78, pero luego cada vez es más claramente homófilo a medida que avanzan las crónicas vampíricas, y al final es por lo que es. Vale. Ella tenía una crisis de fe, Memno que el diablo habla precisamente de Dios, el demonio, el calvario, la reinterpretación de la Biblia. Quiere decir, ¿Anne Rice era solo eso? No, claro que no, tenía muchas más cosas. ¿Pero le preocupaba eso y por eso está escribiendo esto? Claro, eso es Claro, parte de ella. claro. Cuando ella tuvo la revelación y decidió que quería volver a entrar al seno de la Iglesia Católica, porque se había sentido perdida, murió su marido y tal, y volvió al seno de la Iglesia Católica, renunció a escribir sobre vampiros y tal, porque para ella eran seres de la oscuridad, y se dedicó a escribir una trilogía que nunca acabó de la vida de Jesucristo. Tiene una autobiografía que se llama Sacada desde la oscuridad, una confesión espiritual de Anne Rice. Quiero decir,
Pues sí, claro, es que en aquella época ella era así. Claro. Y La prueba del ángel, que es el libro de la infamia que no debería haber existido nunca, pues se escribió en aquella época porque no estaba bien. Esa chica no estaba bien en esa época. Estaba trastornada, pobre. Estaba como trastornada. Y luego ella misma volvió a entrar en crisis con la Iglesia Católica porque ella era proabortista, pro gay, pro ciencia, bla, 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 bla. Y la Iglesia no. Y al final volvió a salir. Y volvió a los De vampiros. la Iglesia, dijo que ella iba a seguir creyendo en Dios, obviamente, porque ella era espiritual, pero no como lo decía la Iglesia Católica, y fue muy dura criticando a la Iglesia Católica. Y casualidad, vuelves a los vampiros, los haces más buenos, es verdad que los hizo más buenos, y empezar a escribir una saga de hombres lobo donde los hombres lobos son los protectores del bien. Quiero decir, pues es que si tú ves todo el recorrido de Anne Rice Vital en sus obras, obviamente yo no conozco a Anne Rice por haber leído sus 39 libros, que no los he leído todos aún. Pero está claro que algo conozco de ella. Claro. Yo puedo decir cosas de ella. Yo puedo entender por lo que estaba pasando. Claro. Y quien me diga que si leo algo de Arturo Pérez Reverte no tiene nada que ver el escritor con la obra, pues hombre, pues sí, claro que sí. Es que no tiene claro sentido. Sí. Es que no tiene ningún tipo de sentido. No. Al final la pluma, o sea, el escritor escribe a partir de lo que ve y lo que vive, y eso es inherente a tu forma de ser. Y sobre todo, cómo percibe, lo que siente y lo que claro. Bueno, cree, ¿sabes? Al final es eso. Es eso, a fin de cuentas. Entonces, un poco surrealista. ¿Sabe qué pasa? Que también es muy peligroso y es una cosa con la que yo me encuentro muchísimo porque para mí, yo soy incapaz de hacer una lectura superficial, poco objetiva de algo que yo vea que está mal. Quiero decir, a mí me puede encantar un libro, de hecho, fíjate tú cómo son las cosas, con el ejemplo que mencioné antes de Drácula y Una habitación con vistas. Una habitación con vistas es un relato con feminismo, Drácula no, pero yo disfruté más Drácula en su conjunto, la obra. Pero yo mencioné que Drácula es excesivamente machista. Porque para mí, si no se menciona algo, llega un punto que para ti pasa desapercibido. Y si no hay peor cosa que se te pase desapercibido. Y ahora hay un movimiento con esto de esta gente que dice que si la gente de las minorías son intransigentes y no quieren que leamos clásicos, todas estas absurdeces, ¿no? que cada vez se escuchan más, porque no quieren que se critique a los clásicos, porque hay como un punto de no quiero que mis valores se muevan porque no quiero tener que reflexionar, ¿no? Estoy más cómodo no pensándolo. Entonces es muy peligroso o sea, es muy peligroso que intenten acallar, no que tú no los leas, porque nadie dice que no se lean, sino que se lean igual de críticos que se leen cualquier cosa. Y si yo puedo decir en una obra del 2021 que es algo, me parece, machista, pues lo puedo decir también de una obra del siglo XVIII. Por ejemplo, mucha gente, yo he recomendado muchas veces Jane Eyre y hay gente a la que le cuesta ver que Jane Eyre es feminista, porque tiene una relación pues muy cursi, llega un punto en el que ella pues está ahí para él, tal, 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 tal. Pero simplemente el hecho de que Charlotte Bronte haga alegatos sobre la mujer trabajadora en el siglo XIX, sabe, que hace mucho tiempo de eso, hace casi 2 siglos, ¿sabe? Pues esto es feminista, claro que es feminista, ¿cómo no lo va a ser? Entonces, ¿hay que entender cada obra en su contexto? Evidentísimamente. Pero eso no te quita de que tengas que identificar lo que está mal, poder tener derecho a mencionarlo, sin que nadie te diga, no tienes que hablar eso porque tienes que contextualizar. Claro que lo contextualizo, por eso lo leo y lo puedo disfrutar, pero lo menciono. Lo menciono, lo aprendo y lo identifico. Y así avanzo. Si no, no avanzo, no aprendo y al final pues digo cosas como que las minorías son intransigentes. Entonces esto es un círculo vicioso muy peligroso para mí. Aparte que también estamos olvidando otra cosa, y esto es lo de siempre. Yo creo que más amor por la literatura que podamos tener tú y yo y cualquiera que lea, poca gente, quiero decirte. Yo me encanta la literatura, vivo la literatura, joder, me gustaría dedicarme a ello, quiero decirte. Pero eso no quita que yo leo por placer. Y a mí cada obra literaria me transmite una cosa, me transmite otra. Claro. Igual que cuando voy a un museo y veo una pintura. Entonces, al final, cuando damos nuestra opinión,
yo no estoy sentando una cátedra, yo no te estoy diciendo que la obra se tiene que interpretar como yo la estoy interpretando, ni que tú tienes que ver lo que yo veo. Entonces, si yo decido que a mí lo que me llama la atención es X frase que me ha parecido especialmente machista y lo quiero decir en mi charla sobre lo que me ha parecido el libro, pues que tengo todo el derecho del mundo a decirlo. Igual que si tú lees el mismo libro y te parece maravilloso y que es impecable, hostia, es todo el derecho del mundo a decir es que me resulta impecable. Lo que no tienes derecho es a decirme cómo yo tengo que leerlo. O sea, yo tengo esta opinión. Esta es mi opinión. Drácula me parece un libro que tiene machismos preocupantes. ¿Lo contextualizo? Sí. ¿Me parece menos fuerte la frase sobre Mina? No. No me lo parece. ¿Lo recomiendo? Sí. Yo sé en qué época se escribió y lo raro es que hubiera gente pues como Choderlos de Laclos. Claro. Que la sabía también, la sabía, quiero decirte. Pero bueno, entiendo que no era lo más habitual. Ni estaba al alcance Pero, de todos ese nivel, ¿no? De recursos exacto, o de X. exacto. Pero yo tengo derecho, o sea, yo no te estoy haciendo un análisis, nadie hace un análisis objetivo de una obra, pero tampoco lo pretendo cuando yo doy una reseña en mi canal y hablo del libro según mi punto de vista. Claro. Al final estoy hablando de mi punto de vista. Es como la pintura. A ver, con todo el perdón, porque al igual ahora abro un melón y me viene a buscar a casa con orcas. Pero a mí, la pintura abstracta, cubista y tal, me parece una tomadura de pelo. Lo siento. No lo puedo evitar. Yo fui al Louvre, vi La Libertad guiando al pueblo de la Croix, que es un tamaño de todo mi comedor, con unos detalles que te mueres, unas pinceladas maravillosas, símbolos por todo el cuadro. La bandera francesa aparece en muchos sitios, no solo en la que lleva la mujer. Hostia, y luego veo a Matisse pintando 4 cosas amorfas rojas en un fondo azul y es gente bailando y pienso, pero ¿qué nos ha pasado? Es que están volviendo al arte rupestre, que me parece maravilloso. Quiero decir, por gente en aquella época pintando con tintes de yo que sé dónde saldría la pintura, joder, pues ya pintar un bisonte y una cosa larga con un arco me parece maravilloso. Ahora bien, joder, ¿qué ha pasado? Que nos hemos dado un golpe como humanidad y hemos vuelto otra vez a pintar como las cavernas. No, a mí, yo veo eso y luego veo que yo qué sé, a uno hiperrealista o a alguien figurativo le venden un cuadro por 800.000 euros y a Matisse con un punto, o al Miró que dibujó un punto azul en medio de la inmensidad y te dice, ¡hala, el mar Mediterráneo! Y ya está, toma. Y esos son 2 millones y piensas, nos hemos vuelto tontos. Nos hemos vuelto tontos. Lo siento. ¿Eso quiere decir que yo tengo la razón? No. No. Pero se tiene que respetar. ¿Invalida mi opinión? No. Lo siento. Claro. Y a quien le guste el abstracto más que el figurativo, dirá exactamente lo mismo que estoy diciendo yo al revés. Claro. Y ni esa persona está equivocada, ni yo lo estoy. El arte tiene que remover cosas y nos tiene que hablar. Y que el arte abstracto a mí me cree rechazo, ya es algo. Y está creando algo. Claro. Lo mismo, o sea, si a mí un libro me parece machista, tengo todo el derecho a decirlo. Y nadie tiene que venir a enseñarme cómo leer nada. Lo vuelvo a repetir y lo repetimos cuando hablamos de los libros que no nos gustaban, porque a mí no me gustaba Madame Bovary. Señores, sabemos leer, entendemos la obra y somos capaces de analizarla. Y precisamente porque soy capaz de analizarla, también tengo toda la libertad del mundo de, habiendo entendido todo y el contexto, poder decir, pese a todo, esto no me gusta. Es que al final es una cosa de si puedo analizar, si me gustan los personajes, si me gusta la trama, si me gusta el ritmo, si me gusta cómo está escrito, si me gusta XXXXX, ¿por qué no puedo analizar si es machista, si es racista, si es lo que sea? Digamos la parte social del libro esté en la época que esté. Que luego ya... Si te apetece. Claro, que luego ya... Exactamente, si te apetece. Que luego ya decidiré yo si sigo leyendo, si me vale la pena, si me compensa o si no. Pero yo tengo derecho a hacer lo que me da a mí la gana. Además, a mí me da mucho coraje, tío, porque es como una actitud muy... yo siento muchas veces, y en redes las redes son muy maravillosas en este aspecto, pero también pueden ser muy dañinas si lo llevas al extremo, en que la gente necesita, que no necesita que leerlo, o sea, por ejemplo, con Harry Potter, cada vez que alguien menciona que no va a leer más J.K. Rowling, siempre hay gente
que pone el grito en el cielo. Con muchos temas así, ¿no? Yo lo sufrió las 2 o 3 veces, bueno, unas cuantas veces más que he mencionado, que no quiero leerla más porque me parece un horror de persona. Que es que no solo no aceptan que tú no la leas, sino que parece que necesitan que para validar su decisión, que es tan válida como la mía, necesitan que yo haga lo mismo. ¿Sabes? Porque si yo no le digo nunca a nadie de forma privada y de forma personal, oye, deja de leer a J.K. Rowling, que es transfoba. ¿Sabes? Yo eso no se lo he hecho a nadie ni se lo haré en la vida. Porque entonces alguien podría tener el derecho de venir a mí y decirme, oye, pues no leas a Mishima porque Mishima era tal. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo tengo mi sistema de valores y mis parámetros a la hora de juzgar lo que me parece bien y qué es permitible y qué no, y son míos propios y son igual de válidos que los tuyos, siempre y cuando no afecte pues a mis derechos como ser humano. Y hay gente que ahora hay como una tendencia que necesita que hagas lo mismo para validar su opinión, para que no, de alguna manera, no tenga que replantearse si y este hacen esto y yo hago lo contrario, en vez de pensar, bueno, yo soy así, ellos son así, o a lo mejor puedo entender o intentar entender por qué hacen esto, aunque luego no lo comparta. No, digamos que hay como una especie de violencia innata, ¿no? De sentirse incómodo de manera, bueno, incluso violento, porque yo muchas veces siento que me hablan de manera muy brusca, muy ofendida, ¿no? Aunque no le he dicho nada personalmente a nadie. De, oye, no, que tienes que hacer esto, que tienes que hacerlo. Que no lo juzgues así, no lo pienses así, no lo valores así. Léelo así y hazlo así. Entonces es un poco complicado, porque además este tipo de personas suele conseguir que, o sea, este tipo de personas, me refiero a los autores de los que hemos hablado, por ejemplo, suelen conseguir que no solo estas personas, ahora con opiniones tan polarizadas, no solo lo sigan leyendo y intenten obligar a los demás a leerlo, sino que lleguen a un punto que incluso lo santifiquen. Que eso es una cosa súper peligrosa. Que tú santifiques cualquier cosa que haga la persona, o que diga la persona, o que incluso meta en su libro la persona, porque como ha escrito una historia que me encanta, pues te tiene que encantar a ti, a mí, a todo el mundo. Y no acepto otra cosa diferente. Entonces, yo cada vez que veo a alguien haciendo burla, o ahora se ha puesto muy de moda hacer vídeos de Reels por Instagram, de aunque te digan que no leas clásicos, tal, ¿no? Que nadie dice eso, que nadie que hace una opinión crítica de un clásico y opina sobre lo que ve. Es que yo estoy aún por escuchar a alguien que diga no leáis clásicos. Yo eso no lo he visto. Porque esto no ha ocurrido. Es que nunca ha ocurrido. En la vida se ha dicho, bueno, al menos los canales que yo sigo, al igual lo que otros sí, pero en la vida se ha dicho jamás no leas clásicos. Pero sí fomenta. Al igual te han dicho, quiero leer más cosas. Exactamente. Aparte de los clásicos. Claro. Pero sí se ha dicho lo contrario, mucha gente. Y volvemos, solo es buen lector el que lee de cierto año para atrás. Exacto. Vamos al punto que yo quería hablar también, y es no solo autores que sean machistas, homófobos o tal, sino que autores que desdeñan otro tipo de literatura. O sea, cuando hablamos de separar la obra del autor, yo no hablo solo de valores morales en el sentido social. Hablo también de menospreciar literatura porque no está a la altura. Y yo siento volver a Pérez Reverte otra vez, pero cuando hizo la colección esta de literatura infantil, que quería que escritores escribieran cuentos, perdóname, hay escritores de literatura infantil y juvenil que están bastante más preparados que tú. Por ejemplo. Bastante más para escribir libros para niños. Porque no es nada fácil escribir literatura para niños. Nada fácil. Y que tú hayas escrito no sé cuántas, si tengas una silla en el abecedario de la Real Academia de la Lengua, me parece maravilloso. Pero eso no te hace ser superior a nadie. Y esto es una cosa que también viene pasando. Y que a mí también me crea rechazo. O sea, yo al final ya no es solo... Yo siempre he dicho, para mí, Joan Manuel Gisbert es uno de los autores de infantil y juvenil de mi vida. Yo tuve la suerte de conocerlo. Y si yo a día de hoy me gustaría seguir intentando ser escritor, es precisamente porque yo vi un brillo en sus ojos cuando hablaba de escribir que me llegó mogollón. Y ese hombre escribe maravillas
de infantil y juvenil. Infinitamente mejor de lo que podrá escribir nunca Pérez Reverte. Y Pérez Reverte que se dedique a sus obras para adultos. Pero tú no eres nadie para juzgar qué tienen que leer los niños. Mira, chicos, o sea, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? A mí este tipo de pedantería también me jode. Y de hecho, no solo en libros. O sea, yo tengo un problema también a nivel de cualquier cosa. No sé si te acuerdas cuando en Eurovisión ganó Sandoval, el de Portugal. Sobral, Salvador Sobral. Esto, perdón, esto. Fíjate lo que se me quedó el nombre. Hay una mezcla. ¿Sabes por qué? Porque tuvo una frase que me sentó como una patada y dije, ya no te escucho más. Y fue que cuando ganó dijo, por fin gana la buena música. Es verdad, lo dijo, pero tú qué te piensas, que los demás, ¿qué hacen? ¿Tocar un Casio? Sí, casualmente la buena música es la tuya. La tuya que era como para cortarse las venas. Que ojo, yo escucho música gótica y emo, que es para cortarse las venas siempre, 24/7, quiero decirte. Pero no por ello considero que mi música, ¿sabes? Esta pedantería hace que luego ya puedes ser todo lo bueno que tú quieras, que es que a mí ya me crees rechazo. Sí. Y no he vuelto a escuchar nada de él. O sea, fue Eurovisión y no he vuelto ni a escuchar esa música porque pensé, eres un gilipollas, con todo el cariño. Total. Lo siento para los fans de este hombre. No puedo. Y lo mismo me pasa en literatura. Es que es así. A mí me pasa que, no sé si, bueno, yo lo intento remediar porque, como hemos dicho, no somos perfectos y erraremos mil veces. Hombre. Pero yo desde que estoy en el canal me he dado cuenta, sobre todo cuando lo veo en otros vídeos de otras personas, es cuando me di cuenta de cuando lo hago yo igual de mal. Y intento, siempre que me di cuenta, corregirlo sobre la marcha, de en vez de decir peores libros o libros malos, decir lecturas malas o peores lecturas, ¿no? Porque de alguna manera está haciendo hincapié en que han sido lecturas malas para mí. No pongo el San Benito de este libro es malo y parece que se cierra como una verdad absoluta y lo encasillo en que este libro es una mierda, ¿no? No me gusta. A no ser que sea un libro que a lo mejor me cabree porque creo que tenga muchísima mierda de muchísimos aspectos. Me gusta utilizar eso, mala lectura. Que se entienda que es una cosa que para mí es mala, ¿no? Porque... Tú eres más bueno que yo. Claro, pero porque me pasa un poco como a ti con el tema de la pedantería, que es una cosa que llevo muy mal y yo leo juvenil, leo infantil y leo de todo, leo muchos thrillers y hay como algunos géneros que además suele coincidir que son géneros que normalmente escriben más mujeres, o casualidad, como infantil, juvenil, romántica, erótica, fantasía romántica, incluso ahora el thriller, que hay como un boom de escritoras mujeres, no tanto de hombres, que tienen se consideran casi que géneros peores, ¿no? O géneros para gente con menos cualidades, ¿no? O con menos intelecto, o que llegan a menos, ¿no? Como género solo para entretener y que porque un libro sea solo para entretener ya es menor o tiene menos valor, ¿no? Entonces, como me gusta muy poco eso, ¿no? Ese tipo de comentarios tan pedantes sentando cátedra de esto es bueno, esta es buena literatura, esta es mala. Cuando me he visto reflejado en algún comentario mío propio y luego editando, me da coraje. Digo, yo no quiero transmitir eso, porque no me gusta cuando me lo intentan transmitir a mí en cualquier forma, ¿no? Y eso abunda demasiado, porque muchas veces hay gente que no parece pedante en su forma de hablar, pero sí suelta cositas de, yo no leo esto porque tal, tal, tal. Yo, por ejemplo, no leo romántica porque realmente no me llama, pero sería incapaz de decir que es un género menor. Ah, no, no, uy, no, para ¿Sabes? nada. Yo no suelo leer romántica, luego leí Austen, que no sé si estará catalogada como romántica, me pareció Yo diría que un poco sí, ¿no? De la época, ¿no? Yo diría que sí. A mí me pareció un culebrón en toda regla, pero... Y no porque toda la romántica sea un culebrón, pero me pareció un poco culebrón. Pero bueno, quiero decirte, luego leí también Simon Homo Sapiens, que al igual no está catalogado como romántica. Bueno, juvenil. Pero al final es de amor y acaba con final feliz, al igual romántica juvenil, no lo sé. Quiero decirte, que la trama principal sea la del amor, no me molesta. O sea, he leído... Claro. Al final, todo Adam Silvera va de eso, aunque luego haya otra cosa detrás, quiero decirte. Y me encanta. Si no la leo, es porque
hay otros títulos que me llaman la atención más. No, y que Y es punto. muy justo que a cada uno nos llame más una cosa. O sea, si a ti Claro. te llama solo leer, yo qué sé, ensayos de filosofía súper complicados, o solo te gusta leer autores como, no sé, Cortázar, o como, no sé, ¿cómo se llama el este argentino? Que siempre se me olvida el nombre. Que es muy enreversado, que es muy complicado leerlo. Ay, joder, se me olvida el nombre. Borges. Borges. No, pero Borges, No, sí, Borges ¿es no es argentino argentino. No, Borges? no sé. No, Ahora dudo, no sé. no sé, ahora no Bueno, lo no sé. sé. Bueno, Borges. Em, si solo quieres leer ese tipo de autores porque te parece que para ti son un reto intelectual, me parece maravilloso. o porque simplemente te gustan, quiero decir. Ya está. Pero ¿no te hace a ti mejor o mejor lector Exacto, que yo disfrute más leyendo El pequeño vampiro? ¿Sabes? Es exacto. que es O sea, así. el punto aquí está en que volvemos otra vez a cualquier obra artística. O sea, al final tienes que ver, leer, disfrutar el arte que a ti te llame. Entonces, si a mí me llama más el arte figurativo, a mí no me vayas al Museo de Arte Contemporáneo. Quiero decir, no lo voy a pasar bien. Pero, ¿eso hace que si a ti te gusta el abstracto seas peor que yo? No. ¿Me hace peor a mí? Tampoco. Quiero decir, Claro. tú lee lo que quieras. Lo que jamás se me ocurrirá decir, jamás, es que leer romántica es menor. O es bueno entretenerse. Es menos, es O menos. sea, Es menos. Neus ha recibido muchos comentarios de este palo en su canal y es como, mira, primero que Neus lee de todo, eso para empezar. Sí. Y segundo, que efectivamente ella se ha hecho como a Dalit de la romántica porque está como muy menospreciada y ella le sirvió para pasar un mal momento, o sea, superar un mal momento de su vida, lo ha dicho muchas veces en el canal. A Neu, de hecho, le recriminan mucho que haga críticas sociales de los libros. Uy, Puede. esta es otra. Esto lo podríamos abrir un melón otro día. Un Pero la día cosa está en invitamos a que Neu para que hable con un día nosotros del invitamos a podcast. Neus. Exacto. Pero independientemente de que tú coincidas o no con los gustos literarios de Neus o de cualquiera que lea romántica, quiero decir, es que no invalida a esa persona, quiero decir, lee lo que le gusta, lo disfruta Y ya y para está. eso se hace el arte. El arte se hace para trascender un poco al ser humano y que te hable directa, ahora voy a quedar como muy romántico del tal, pero que te hable directamente al alma, quiero decirte, ¿sabes? No, y que además yo creo que hay, o sea, hay una idea equivocada de que, o sea, cada arte, o sea, cada tipo de arte, y en este caso literatura, cada género, o sea, es verdad que hay libros que a lo mejor solo son para entretener, pero es que Y está bien, está bien, es que encuentras algo en eso, ¿sabes? claro. Encuentras algo en eso. Hay libros que no tienen más profundidad, pero luego, yo qué sé, hay muchos thrillers, por ejemplo, que no, yo no, a mí me encanta el thriller, pero no suelo encontrar una crítica social o una profundidad muy reflexiva que a mí me haga reflexionar mucho a la hora de acabarlo o tiempo después, salvo autoras así muy sueltas como Kanai Minato, por ejemplo, que es una autora maravillosa y que mezcla muy bien ambas cosas. Normalmente no me suele pasar, pero es que no hace falta tampoco, ¿sabes? Es que no hace Que al falta. final, de normal, si no estás trabajando o leyendo lo que sea, estás todo el rato estudiando fuerte, haciendo deporte, tal. No, aquí hay veces que te apetece simplemente estar en el sofá y ver pasar las horas. Claro. Pues los libros igual. Hay libros que te suponen un reto a nivel X, quiero decir, da igual que sea intelectual, por lo vocabulario, por las lecturas que pueda tener, da igual. Y hay otros que no, y no pasa nada. Hay veces que lo que te apetece es reírte de mamarrachadas. A mí me hizo mucha gracia lo mejor que le puede pasar a un croissant, que Dina lo odia, pero a mí me hizo mucha Yo gracia. no lo leí todavía. A mí me hace mucha gracia y me reí mucho. ¿Es un libro súper profundo? En absoluto. Lo que pretende es que te rías un rato. Ya. Y no pasa nada. Y que necesitamos también leer lecturas ágiles. O sea, yo no puedo estar leyéndome todo el rato libros tipo Somos las hormigas. Que si juvenil para mí me dejó hecho polvo. O sea, si yo leo todo el rato, o ritos funerarios que me dejó hecho polvo también. O Mm. sea, si yo leo todo el rato novelas así, yo me tiro por el balcón en algún momento, porque no lo puedo soportar más. Es De vez en cuando necesito otra historia más ligera. No, y que además yo creo que, o sea, no sé si te pasa a ti, bueno, te pasa porque te conozco y sé que nos parecemos mucho en ese aspecto, pero a lo mejor no todo el mundo tiene esa misma necesidad. Pero Ujú. las personas que somos muy curiosas, o que a lo mejor hemos estado en una época de nuestra vida muy sola y hemos desarrollado una curiosidad por muchas otras cosas,
A lo mejor por eso, por tener mucho tiempo libre o por estar solo, por dedicar mucho tiempo a uno mismo solo. Yo necesito picar de muchas cosas para no aburrirme, para entretenerme, para sentir que aprendo, que descubro cosas. Me gusta en todo, en el cine, en la música. Por ejemplo, para abrirme los más grandes de lo que has dicho tú, a mí la pintura en general me aburre. O sea, yo soy incapaz de ir a un museo y estar una hora mirando un cuadro, sea de lo que sea. Me aburre. Quizás por incultura, porque nunca ha sido un arte que me haya llamado la atención. Pero sigue sin hacerlo, quiero decir, nunca he tenido el propósito ahí potente de decir, me tengo que empapar de... No tengo la necesidad. Y no, o sea, no es más importante el que sí la tiene que yo, ¿sabes? Entonces, Efectivamente. esto con la literatura pues un poco lo mismo. Hay un ejemplo que para mí es súper claro de que el autor no es diferente de su obra. No está su esencia completa, evidentemente, porque es una porción de él. Pero no es diferente que para mí es, por ejemplo, Woody Allen. No sé si has visto mucho cine de Woody Allen. No, porque me aburre un A poco. mí en una época me gustaba mucho, pero Woody Allen es una persona pues conocida por tener siempre parejas más jóvenes que él, por casarse con su hija adoptiva, etcétera, etcétera, etcétera. Que los fanáticos de él lo justificarán como quiera, pero la realidad es que se casó con la hija adoptiva de una mujer con la que estuvo casada y a la niña a la que vio crecer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú ves varias películas de Woody Allen, te das cuenta de que no todas, porque será una exageración decir que todas, pero en todas sus películas hay un punto de hombre mayor, neurótico, mujer más joven que está loca y que es guapísima y que siempre... ¿Sabes? Como cuando ves 10 películas de él te das cuenta de que está hablando de él. Está hablando de él todo el tiempo. Pero es que un creador, vamos a hablar de escritores porque es de lo que va el podcast, pero un escritor escribe para buscar respuestas a sus fantasmas. Quiero decir, y ya, a ver, luego obviamente hay escritores que escribirán simplemente por hacer algo entretenido, pero aún así escriben de cosas que a él le digan Y algo. que les guste. Entonces al Al final, final es parte de claro, esa persona. claro, o sea, y no estoy hablando de literatura súper profunda, puede ser que el que hizo un trabajo muy sucio, que es para reírse también, Christopher Moore, quisiera a él le raye el tema de la muerte, por ejemplo, y le quiera dar una vuelta para que sea más divertido, quiero decir, da igual. Pero siempre escribimos un poco de lo que nos preocupa, de nuestros fantasmas, y al final eres tú. O sea, sí, Es que sí, siempre es una eres tú. parte de ti. Es que negar eso es negar la mayor. Ahora, ¿cómo lo escribes? Obviamente, volvemos. Yo cuando te dije que quería escribir la novela del de la vampira esta, que era mala y tal y pascual, obviamente yo ahí quiero indagar sobre Dios, el sentido de la vida, la maldad humana, bla, bla, bla. ¿Eso quiere decir que yo tengo mente de psicópata y mataría a mi marido? No, Claro, no, obviamente no. O sea, el tema que se está buscando es parte de la trama, claro. pero que innegablemente esa obra tiene parte de mí, claro, mi imaginario es el que es porque yo soy así. No, y no solo habla, o sea, habla de ti, de lo que te llama, de lo que te interesa, de lo que te preocupa. Incluso el tono que le des a la protagonista, que porque nos contaste es un poco villana en sí misma, habla de ti, como la presentes. Mm, Si la presentas mm, como una heroína que ha hecho cosas pero por cuestión de bueno, lo que es que ha sido como justificando la causa de lo que ha pasado, hablará de ti de otra manera. ¿Sabes? A fin de cuentas, claro. habla de ti, cómo plantees las cosas, cómo las expreses, cómo las haga traspasar. Porque es eso, es que no hay más. Es que al Mm. final con el arte nos expresamos. Siempre. Y que sale de la mente del que sale. Quiero decir, al final, obviamente, todo irá a través del prisma con lo que tú ves el mundo. Por lo Sí, es tanto, así. sí o sí, tiene parte de ti. No eres un robot, no te puedes separar. O sea, al final, el autor está en la obra. Uy, perdón, se me ha ido la voz. El autor está en la obra. No hay Siempre, siempre. más. Entonces, que lo queramos separar o no, esto es otra historia. Pero que el autor está en la obra, Es esto es innegable, eso es así. innegable. Eso sí que no se puede no se puede decir que no es así. A mí, por ejemplo, hay una cosa que para mí es súper importante, por ejemplo, que va no muy ligado a eso de no
sentar cátedra sobre nada, ¿no? En el sentido de lo subjetivo, ¿no? Del arte, que para mí siempre es subjetivo, es que cuando se quiere valorar a una obra, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Crepúsculo, para nosotros, dentro de lo posible, o sea, todo lo posible objetivo que una persona pueda hacer, que para mí no es mucho, también te diré, porque cada persona es sus circunstancias, sus pensamientos, sus deseos y su vida, a fin de cuentas. Para nosotros, lo más objetivo posible, Crepúsculo es una mala obra. Pero nosotros recibimos Crepúsculo de una manera subjetiva, aunque para nosotros lo más objetivo posible que podamos ser es mala obra. Y a lo mejor o sea, el ejemplo de Crepúsculo es muy extremista. Pero, por ejemplo, tú vas viendo una película y resulta que la película tiene una creación de personajes brutal, tiene una imagen brutal, pero a lo mejor tiene una banda sonora pésima, o poco utilizada, o mal utilizada. A lo mejor la gente la recibe como que es un peliculón. Y a lo mejor para mí, que de manera subjetiva me parece más importante la técnica de la banda sonora que la de, no sé, creación de personajes. Estoy hablando por un ejemplo, no es que sea mi Sí, opinión. sí, sí. A lo mejor para mí es más importante. Y a lo mejor yo no la considero una película redonda porque le falta esa técnica. Entonces, por eso yo tampoco estoy muy... O sea, yo no le doy mucha importancia a crítico literario, crítico de cine, crítico de no sé qué. Porque puedes estudiar lo que quieras, que te van a ayudar a identificar todas estas técnicas, pero a la que tú le des más importancia a la hora de valorar la obra, también lo vas a hacer de manera subjetiva. Claro. No, a ver, yo sí que creo que hay unos puntos objetivos. Sí, pero creo que tú como escritor, por ejemplo, tú que eres escritor, yo creo que tú le vas a dar siempre más importancia a según qué técnicas dentro de la escritura por la persona que eres, por lo que a ti te gusta, por lo que tú sientes, tanto a la hora de escribir como a la hora de leer. Puede ser, no lo sé. La cosa está en que lo que te iba a decir es que indiscutiblemente, en mi opinión, hay unos puntos técnicos que objetivamente te pueden hacer ver si esa obra a nivel formal, siempre a nivel formal, es buena o no. Pero eso no invalida que a ti te guste. Quiero decir. Pero porque a lo mejor esa obra tiene muchas cosas a nivel formal fatal, pero a lo mejor, a ti te llega. a mí a lo mejor la historia tiene unos personajes o una trama o un mundo que a mí me llega. Claro. Y es subjetivo el hecho de decir por qué es más importante. O sea, sí. ¿a lo que me refiero? Cuando haces... Sí. O sea, yo para mí hay ciertas obras que te diré, por eso te decía que tú eres más bueno que yo, que son malas. Véase el vídeo podcast anteriores, Previously On. Pero a ver, que yo lo pienso, o sea, yo no digo que no lo piense. Yo hay libros que leo, o sea, a mí, y que me perdone la literatura clásica japonesa, pero yo pienso que La mujer en la arena es una mierda de libro. Lo pienso. Sí. Pero me parece que es respetuoso desde mi parte decir ahí voy. Que es una mala lectura, no una mierda de libro, ¿sabes? Tú haces ese ejercicio de deconstrucción, claro. Por eso te digo que tú eres más bueno que yo, de decir, mira, al igual no funciona conmigo por esto, claro. y esto. Yo, hay libros donde no hago ese esfuerzo. Porque para mí son malos. Véase Crepúsculo, véase Los misterios de Udolfo. Y para mí son malos. Luego hay otros que objetivamente yo no tengo nada que discutir. Me llegarán más o me llegarán menos y ahí sí que diré, mira, no funciona conmigo, este libro no me gusta. Pero hay otros que objetivamente, y respetaré a quien sí que le guste, quiero decir, pero objetivamente me parecen malos desde el punto de vista hasta ya objetivo, quiero decir. A lo que iba es que da igual, o sea, al final tú puedes tener el rollo objetivo y decir, efectivamente, no es una buena obra, y eso no invalida que me guste. Yo siempre lo diré, a mí quien me conoce normalmente me asocia con un tipo de humor un poco más, pues al igual más sarcástico, más ácido, al igual más inteligente y tal. Y de golpe y porrazo, cuando digo que yo soy fan de Chiquito de la Calzada, se queda desmontado. Porque dice, yo también lo ¿perdona? Yo soy, pero es que me descojono vivo. Quiero decir, es que no lo puedo evitar. Y Brácula, que es la película quizá más mala que se ha grabado nunca, y que soy consciente que es malísima, es que
yo la disfruto, es que me río, pero es que la habré visto ya 24.000 veces y aún me río y me sé los chistes, quiero decir. Y a mí ese hombre es que me partía la caja. Pero mira, es un ejemplo perfecto de que tú sabes que Brácula es, ¿no? Brácula Sí, Brácula, con B. tiene todas esas cosas negativas, pero para ti supone una cosa positiva por otras cosas. Que me Que divierte. a lo mejor, que a lo Claro, mejor una persona te diría, tío, objetivamente es una mierda de película. y tienes razón. Claro, pero o sea, a mí lo que me da coraje es cuando alguien, basándose en lo objetivo, te ataca desde el Claro, punto de vista de la verdad absoluta. Porque entonces eso este es el es una punto. mierda, ¿sabes? Porque ya... Este es el punto. O sea, una cosa es que tú me digas, tío, esa peli es una mierda. Y yo te diré, sí. Pero no me invalides que yo me lo pase bien. Quiero decir, yo te diré siempre, siempre, y sé que hay gente que ve mi canal que cada vez que lo digo se muere un gatito. Pero no, siempre te diré que Crepúsculo es malo y que yo no entiendo cómo Saramago ganó el premio Nobel. Es que no lo entiendo. Lo siento. Y no me parece una maestría el rollo de soy tan maestro que puedo poner una coma y pasarme por el forro de los mismos y poner una mayúscula que se me entiende. No, chico, no se te entiende. No se te entiende una mierda. Tengo que hacer un esfuerzo accesorio que no tengo el por qué hacer porque tú vas de guays. No, y que además creo que en el caso de... A mí Ensayo sobre una ceguera me encantó, ¿eh? Pero cuando lo leí pensé, ¿y la necesidad de escribirlo así? Quiero ver Es que no es necesario. la historia sería exactamente igual si tuviera puntos y comas. No, Exacto. no O sea, aporta nada. Desaporta claro, o en sea, todo caso. Dificulta. facilítame la vida porque ese recurso que tú utilizas es simplemente para hacerte el guay. No para... Porque no aporta notar. nada más. Para... Claro, es como, mira qué transgresor que soy, que puedo poner una coma. Pues no se te entiende bonito. Tengo que hacer un esfuerzo para saber quién coño está hablando. ¿Sabes? Total. Y me estás yendo de chulo y todo el mundo, porque estamos en un mundo, y ahora voy a hacer aquí, voy a ser un cuñado y un señoro, estamos en un mundo donde si llamas la atención de cualquier manera mamarracha, la gente dice, ay, cómo mola, mira qué cool, vamos a darle un premio. Chicos, no, que no digo que cree malas historias, ni mucho menos. No, a mí ya te digo, ese libro me encanta. La única que he leído entera que ha sido Intermitencias de la Muerte me parece maravillosa. Luego leí Caín y me parece una soberana mierda. Y no voy a leer más porque no puedo con este hombre. Pero que a mí no me guste y que me parezca mal por lo que he dicho, no invalida que a otra persona le encante. Entonces, yo te podré dar mi opinión y luego ya depende también de cómo te expresas, porque yo reconozco que obviamente me puedo expresar de forma muy diplomática, pero tiendo a tirar mucho de broma, a ser exagerado cuando hablo. Pero eso es una parte del humor, quiero decir. Claro, es verdad que hay gente que no entiende la ironía y hay gente que no entiende la exageración, que yo soy súper exagerado, es una parte de mi humor, pero a fin de cuentas es una parte de humor. Pero a mí, por ejemplo, creo que hay una diferencia. O sea, ponte tú y yo leemos un libro, a ti te Ensayo sobre la ceguera. A mí me parece una maravilla y no me ofende cómo está escrito y a ti te parece que como está escrito te parece pues que no tiene sentido, bla, bla, bla. Diferente es que tú y yo tengamos un diálogo en el que tú me digas, tío, no me gusta porque no entiendo por qué tiene que escribirla así, porque creo que lo único que quiere es de guay, y yo te diga que yo, pues a mí, no me ha molestado. Es verdad que a lo mejor es raro, pero he enganchado bien y me encanta. A que tú me digas, tío, es que tiene que... O sea, que te lo dijera yo a ti, ¿no? Porque en este caso me lo estás diciendo tú. Tío, es que tiene que leerlo porque qué más da, que no sé qué, porque es un premio Nobel, porque no sé qué, porque contextualiza, porque no sé qué. ¿Sabes? Al final hay como una intención de llevar la razón hasta el extremo, aún siendo mal educado. Porque yo, por ejemplo, tengo opiniones muy, muy claras sobre los libros. Yo no soy una persona que me cueste... De hecho, cuando tengo que decir que algo... De hecho, me gusta decir, esto es machista, si tengo que repetirlo 10 veces, lo repito 10 veces, ¿no? Creo que una de mis partes positivas es que tengo una opinión muy clara sobre las cosas. No tengo medias tintas, ¿no? En ese sentido. Pero cuando alguien viene y me dice, oye, para mí me encantó, yo nunca le digo, pues no entiendo por qué no te ha gustado, porque no sé qué, porque... ¿Sabes? Es como, pues me alegro que te haya gustado. Yo es imposible, pero si tú lo has disfrutado, ¿para qué voy a desear que tengas que opinar lo mismo que yo por yo sentir que tengo la razón? Es que es Y aparte absurdo. es que las opiniones van súper bien. Yo me acuerdo con Saramago, yo tengo varias gente en mi canal que le gusta Saramago. Y cada vez que hablo me dice,
de verdad. Pero muchas veces me dan su opinión de... Yo he criticado mucho la forma de escribir de Saramago. Y me han dado su opinión de por qué ellas, porque son chicas, consideran que es una forma original de escribir, qué tal, y te lo argumentan, y me parece maravilloso. O sea, que tú veas eso en Saramago me parece genial, porque al final el arte tiene eso. Hay gente que lo odiará, hay gente que lo amará, hay gente que le da un poco igual, pero quiero decirte, y me parece súper guay. Y que yo te pueda decir a ti, mira, a mí este libro, es que este tío me parece que va de un sobrado que te mueres, y que tú me digas, chico, pues yo creo que no, porque se entiende muy bien y tal, y tiene la virtud de que pues, pone la coma y pone la mayúscula, y yo lo entiendo, y me parece todo un logro ser capaz de expresar algo y que se entienda sin usar la convencionalidad de los signos de puntuación. Me parece un debate súper enriquecedor. No me vas a hacer cambiar de opinión, pero me parece muy enriquecedor porque al igual estoy viendo cosas que yo no veía hasta que me las has dicho. Pero está guay estar abierto al debate porque de entrada puedes creer que no te van a hacer cambiar de opinión, pero puedes... Y al igual un día sí, al igual yo... Claro, Ojo. Que a lo mejor en este tema no, porque lo tienes muy reflexionado, pero a lo mejor en ¿O no? X, o sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los clubes de lecturas porque puedes leer un libro que te encantó y luego en el debate descubrir mil millones de cosas que no has visto y que puede hacer que la lectura sea peor o mejor. Sí, y es muy interesante ese nivel de debate, ¿no? Y además de ir con ganas de que te puedan cambiar tu opinión. De que a mí me gusta argumentar con fuerza, pero también me gusta escuchar la argumentación de los demás con fuerza, ¿sabes? Y que si no te la cambian, verás puntos de vista que tú no tenías previstos y te enriquecerán. Porque, quién sabe, al igual el día de mañana llego un día y os digo, he visto la luz y ahora Saramago es mi escritor favorito. Quiero decirte, no lo descarto. Dudo que sea Stephen Meyer. Saramago, bueno. Pero, verdad. Pero, por ejemplo, El sueño del aldeadín, que a mí le puse 2 estrellas al final, creo, y no le puse una porque ese día me pilló de buenas, no me gustó nada, no empaticé nada, todo el mundo me parecía mezquino. Pero el debate que tuvimos no me cambió la opinión, pero el debate que tuvimos donde nos decían opiniones contrarias a las nuestras, a mí me pareció genial, porque pese a que no cambié mi opinión, porque yo seguía teniendo este sentimiento hacia ese pueblo, ver que otra persona sí que podía empatizar, entendía el contexto, entendía la situación y tal, a mí me pareció súper enriquecedor, porque yo no me paré a reflexionar más en gente que no me estaba aportando nada. A mí se me hizo una montaña ese libro, quiero decir, era como, por favor, puede acabar ya, que no puedo más, con la sangre, el SIDA y la gente loca. En cambio, ver que otra gente te aportaba tantísimo porque había visto una forma, había leído el libro de una forma que yo no tenía vista, me pareció maravilloso. Es que muy interesante. A mí lo que me jode, o sea, a mí me puedes venir y decir, mira, Carlos, no comparto tu opinión, creo que el libro pues es mejor o no es bueno y tú me has dicho que sí, lo que sea. Me parece maravilloso. Siempre estoy abierto a hablar y discutir sobre libros porque, de hecho, me hice el canal precisamente para esto. Lo que no me gusta es que vengas y me digas, por lo que estábamos hablando de Saramago, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes estar leyendo esa mierda? Pero ¿no ves qué tal? Tío, no es lo mismo a decir, hostia, ¿te ha gustado? Porque a mí me pareció que era una mierda por esto y esto. ¿Qué has visto tú? Además, que no sé si te ha pasado a ti alguna vez, porque yo a mí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Pero imagino que seguro que a ti también. Hay un punto de eso que estamos hablando, de que el debate no es bidireccional, ¿no? Porque, por ejemplo, tú expresas una opinión, alguien te dice que yo tiene que leer esto porque no sé qué. Tú contestas con tu punto de vista de, es que yo pienso esto, 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 esto y esto. Y normalmente no hay más contestación. Ahí lo dejo. O se repite exactamente la misma, o sea, la misma tipa de... O sea, como que no hay... No va más el debate. Repito la misma frase primera que te he dicho, o muy similar, y ya está. Me quedo en esta idea cerrada y punto, ¿no? Y a mí es una cosa que me frustra muchísimo, porque creo que el debate enriquece muchísimo en todos los sentidos. Sí. Y aparte hay como un rollo, especialmente en la literatura, que no sé si pasa en otras artes, quizás sí, no estoy tan puesto, así que no lo sé, que es que la gente ya no es solo que no separe libro de autor, que volvemos a repetir lo mismo, cada uno que haga lo que quiera, nosotros hay veces que lo hacemos, hay veces que no, sino que endiosamos al escritor.
Eso es peligroso. Y entonces de golpe y porrazo, el escritor o el libro se vuelve un objeto intocable que nadie puede discutir a propósito de él, sobre todo cuando son clásicos, porque nos permitimos unas cosas con escritores vivos que no nos permitimos con los muertos, que no sé qué ha pasado. Y entonces ya no puedes discutir nada. Entonces, no, todo es... Esto pasa con toda la gente que se muere en general. En general, una vez te mueres, yo no sé qué pasa, que te vuelves como una bellísima persona, aunque hubieras sido un monstruo, y todo se entiende por el contexto que has vivido. Santificar a Chicos, los no. muertos se llama eso. Claro, entonces, no. Hitler, que escribió Mein Kampf, no es una bellísima persona atrapada en un contexto extraño porque escribió un libro. Ese tío fue un hijo de puta, que fue un genocida. Es que este es en el contexto en el que esté. O sea, no estoy endiosando a Hitler, No, pero no. estoy poniendo un ejemplo muy, muy extremista para darnos cuenta. Quiero decir, no conozco a nadie que me haya dicho, hombre, Hitler, pobrecito, fue víctima de su contexto. No, pero hay, O sea, pero seguro que alguien hay. Y, está el típico comentario que te hace mucha gente, incluso de Franco, de, bueno, pero no era todo malo. Coño. Me da igual, o sea, faltaría. me da igual que le gustara tomar el té a las 5 y que le diera las gracias al criado o a la criada que se lo traía. Eso me da igual. Lo que me importa es que mataba a un montón de gente porque se quería con el poder de hacerlo. ¿Sabes a lo que me Estaba el refiero? criado temblando por si se le rompía la taza. Exactamente. Es que me da igual. Es esto, eres esto. Pero a mí, el tema de verdades absolutas, salvo en hechos, o sea, salvo en cosas de derechos humanos y de igualdades para las personas, no, me suele dar mucho coraje. Y hay una cosa que me pasa mucho, que es un ejemplo de que yo nunca lo hago y por eso no entiendo por qué la gente lo hace, porque no sé si te llega a ti el mensaje, o sea, Murakami, por ejemplo, Haruki Murakami, recibe críticas y burlas, yo leo críticas y burlas casi que diariamente, sobre todo en muchos, lectores, ¿no? Que a lo mejor tienen ese puntito de pedantería, que se burlan de Murakami, por considerarlo un poco menor, también porque es bestseller, y cuando algo es bestseller, la pedantería lo considera inferior, le pasa mucho a Stephen King. Y muchas veces leo cosas que me dan mucho coraje y digo, bueno, me da igual, ¿no? Porque a mí es una cosa que me molesta porque a mí me encanta y yo no tengo menos cualidades o menos soy peor lector porque yo lo lea y a ti no te guste, ¿no? No, claro. Muchas veces la gente me lo ha dicho, y esto me lo dicen hasta amigos, que prefieren al Murakami bueno. El Murakami bueno se refieren a Ryu Murakami. Entonces, a mí me encantan los dos, ¿eh? Yo amo profundamente a los dos, no tienen nada que ver uno con el otro. Pero ya el hecho, ¿sabes? De esa cátedra de ir a ti y decirte, ¿sabes? Ese punto de, aunque te caiga, o sea, aunque sepas que te cae, que te va a caer mal, ¿no? Ese comentario, porque sabes que te encanta el autor. Ese puntito de sorna, ¿sabes? A mí me molesta, pero yo voy a esa persona y le digo, porque muchas veces me lo dicen directamente a mí y otras veces lo veo simplemente, no me lo dicen a mí. Yo voy a esa persona y le digo, oye, pues no, porque Murakami tiene esto, y tú tendrías que leerlo así. No lo hago, ¿verdad? No, porque si yo leo una obra de Gabriel García Márquez y digo que es machista, alguien puede venir a mí y decirme que tengo que contextualizarlo y tengo que leerlo así? Es que me da mucha rabia, me provoca muchísima rabia esa vara para medir de diferentes maneras, en función de lo que han elegido un grupo selecto de gente que se cree superior por lo que lee, ¿sabes? Claro, es que es esto, que incluso la gente que dice que no podemos la gente que dice que no podemos separar autor de obra, lo dice respecto a unos autores en concreto. Que esto es lo que también tenemos que tener en cuenta. O sea, esta gente sí que separa autor y obra cuando quiere. Claro, evidente. Solo que hay unos autores que son intocables para ellos y estos sí que no puedes. Claro. Y si da la casualidad de que tú lo estás haciendo, porque para ti, en tu baremo, ese escritor no es superior a nadie más. Sí, porque en el caso... Entonces el problema lo tienes tú. En el caso de una obra contemporánea, por muy buena que sea la obra, hay mucha gente que no separa obra de autor. Y dice, como el autor ha nacido en el 95, por muy buena que sea la obra, como en referencia al autor que es del 95, no puedo leerla. Ahí no están separando obra de autor. Entonces, a conveniencia. Sí, y aparte tenemos otro melón que ya abriremos en algún podcast, que es el tema de los bestsellers, porque yo creo que hay bestsellers y bestsellers. Pero
y esto lo he vivido yo mucho con Anne Rice, que a mí Anne Rice me parece una escritora maravillosa y que, bueno, se dio golpe en la cabeza con el ángel, pero por lo demás bien. Y es bestseller. Y es bestseller. Y es bestseller porque vendió mucho, porque la obra es muy buena. Quiero decirte, no es Dan Brown, que ya no es por menospreciarlo, quiero decir, ya No lo he leído. cuando hablemos de bestseller, yo sí. No puedo opinar y porque no leeré lo he más. leído. Yo sí he leído 2 y no leeré más. Pero ya explicaremos en el bestseller por qué hago esa distinción. No es porque sea calidad inferior o eso ya volvemos a lo mismo, es tu opinión personal. Formalmente hay 2 formas de ser bestseller, vendiendo mucho o con una fórmula escrita que es la que usa Dan Brown, que te hace que compres. Entonces, menospreciar ciertos libros porque yo lo valgo, es como, pero a ver, luego yo no puedo ya no menospreciar, porque no los estoy menospreciando, sino separar el autor de la obra porque a mí hay una obra o un punto de la obra de ese autor que a mí no me ha gustado, o tú te crees en el derecho de decirme que no vas a leer Anne Rice porque es una mierda, porque es bestseller, sin haber leído nada, Que pasa mucho y que con yo te autores diga, como Anne sí, Rice o Stephen King. sí, Muchísimo. y que yo te diga, mira, no estoy interesado en leer a Arturo Pérez Reverte porque parece un gilipollas, eso es un sacrilegio. Bueno, a ver, Claro. perdone, tampoco estás separando tú, simplemente es que yo pongo la vara en X cosas que a mí me Con preocupan tus y tú parámetros. lo pones en tu pedantería literaria. Yo lo estoy poniendo en que ese hombre me cae mal. Y ya está. Punto. Fin. ¿Está mal lo que estoy haciendo yo? Pues está igual de mal que lo que estás haciendo tú desde tu pedantería. A que a ti no te está quitando el sueño, no eres peor persona por decir que no vas a leer Anne Rice porque es literatura barata. ¿A que no? Pues lo mismo yo, es que no me voy a ni discutir. Llega un momento que yo no me discuto con esta gente. Es como, No. señora, Lo mejor que hay es es pasar. que no puedo más con Es usted. que es una Tire pared. millas. ¿Sabes? Como, pues lea lo que quiera, señora o señor, porque hay cada cuñado también, por decir que siempre estoy diciendo señora, porque toda la coletilla esta es señora, pero al Señora. final es como, No, pero mire, esas señoras son señoros también, que eso es una realidad. por supuesto, sí, es lo que decíamos de la Echevarría. Quiero decir, Mira, a mí me han llegado a decir, o sea, gente cercana, cuando por fin se han animado a leer Stephen King, pues escribe bien. dije, Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay como... No sé si te ha pasado a ti, y yo esto lo veo mucho en la música, que hay como 2 vertientes, ¿no? La gente que considera que éxito es igual a talento, que no tiene por qué ser así, o éxito es no. igual a es mejor. O sea, si este ha tenido más éxito que este, es mejor. Y luego está el puntito pedante que dice, si esto tiene muchos fans, no soy especial, y entonces necesito alejarme de eso porque tiene que ser inferior. Porque al tener yo en una categoría más alta que los demás, necesito que no todo el mundo lea lo que yo leo, porque si no, de alguna manera yo entro en lo mediocre. ¿Sabes? Y es que es tan absurdo, es una cosa tan ridícula y es tan obvia. O sea, una de las cosas muy guay de las redes es todo el debate que se abre, ¿no? Y todas las diferentes perspectivas de gente que ve. Pero una cosa muy ridícula es que este tipo de cosas se ven súper obvias en los comentarios, súper obvias. Y lo puedes ver en gente que incluso te cae bien, ¿eh? Que yo tengo gente que me cae muy bien y hace este tipo de comentarios. Y digo, que a lo mejor yo mismo quedo ridículo en otros comentarios, en otras Es lo que perspectivas. decimos, Que que al final, seguro yo, que la cagamos también nosotros con yo me nuestras había cosas. equivocado. O sea, yo siempre lo diré, que yo hace unos cuantos años tenía comentarios plumófobos con la pluma que tengo yo. Y los tenía. Y un día una persona me corrigió y yo me llevé rayado todo el día. Y después de reflexionar mucho, después del cabreo y del enfado, de lo incómodo de que te corrijan, cuando luego reflexionas tranquilo, dices, joder, pues que es verdad. Es que lo he hecho mal yo. Sí. Yo me acuerdo que Y con toda la aprendes. pluma con toda la pluma que tengo y que tenía más entonces, cuando salí del armario fue aquello una fiesta. Claro. Y tenía muchísima más pluma de la que tengo ahora, que ahora tengo. Y yo me acuerdo de haber dicho, es que yo no quiero tener pluma. Y yo. Pero porque de alguna Y que me manera. dijeran, ¿pero por qué no? Y decía, pues porque yo lo que quiero es ser un hombre. Claro, pero. Y pensabas, y me dijo alguien, pero tú eres gilipollas, ¿no? Y pensé. Y luego más tarde dije, pues sí. Sí, claro. Lo soy, Pero claro, obviamente. en este caso, como nos han educado para que escondamos lo que somos, relacionamos pluma femenino, pluma objetivo de insultos, pluma negativo, incluso, bueno, a día de hoy, a la gran mayoría del colectivo, bueno, el colectivo LGTB no, pero el colectivo gay, a gran mayoría le cuesta admitir si es pasivo. Lo hace de una manera
como Y hay muchos comentarios plumófobos, ¿eh? muchísimos, pero Y mucha increíble. fobia a los pasivos. Sí, sí. Muchísima, es una cosa, pero es que yo lo he vivido Hay como un machismo diariamente. reconducido donde el pasivo es la mujer y por lo tanto puedo Claro, aplicar todo el machismo adquirido a la así es, figura así del es. pasivo. Y es Y eso brutal. se ve mucho, es uno de los motivos por el que a mí normalmente la literatura gay con exceso de sobrevisualización me suele joder y no me suele gustar. Porque hay mucho de eso. De rol Mm. femenino para el pasivo, rol masculino para el que es activo. Y me desespera muchísimo. Yo he vivido muchísimas situaciones de una persona que te pregunta, ¿qué parezco, activo o pasivo? Que es una pregunta hiper mega casposa. Hiper mega casposa. Y aunque te la hagan así, Y sabes, que no te digan pasiva. también. Pero ¿sabes qué hago yo? Que siempre digo pasivo. Siempre. Sea quien sea. Me da igual. Porque primero que yo nunca en la vida pienso, esta persona parece pasiva, esta persona parece activa. Es un pensamiento que en la vida pasa por mi mente. Pero siempre digo pasivo porque me parece súper interesante ver la reacción de la otra persona. Y en la mitad de los casos es negativa. Es un yo sí, lo parezco. O anda ya, yo soy súper activo. ¿Sabes? Es una putísima mierda, pero ocurre. Ocurre muchísimo. Y No, al final tenemos integrado ese machismo y lo reconducimos. Es así. es así, es así, es así. Mm. No sé por qué me he desviado el tema hacia aquí, pero en algún Ya, momento ha llegado. ¿de qué estábamos hablando para llegar aquí? No sé, pero lo he desviado. Se habría quedado loco ahora mismo todo con el desvío, pero ha Sí, pasado. sobre todo porque ahora no sé de qué estábamos hablando. Me- La cosa Esto. es que. Creo que era por esto. Que de la misma forma que yo no leo a alguien porque mis valores morales no van con esa persona, tú te sientes en el derecho de decirme que tú no lees algo que a mí me gusta desde una pedantería literaria o porque, ojo, no concuerden con tus valores literarios. Yo entiendo que Anne Rice aborda una serie de temáticas que al igual a otra persona le parece una afrenta, quiero decirte. Hombre, Me claro, parece por maravilloso. supuesto. Me parece maravilloso, no la leas. Pero de la misma forma que tú no estás leyendo a Anne Rice porque no te llega, que es una forma eufemística muy grande de decir no me sale las huevos porque no me interesa Anne Rice, Sí, sí. me parece maravilloso, pero yo también tengo el mismo derecho. Entonces, tú no puedes venirme a decir que yo estoy separando obra de autor y no debería, cuando tú estás haciendo lo mismo. Y al final, por A o por B, por pedantería literaria o porque ese escritor no te gusta y no te cae bien, O por ser una todo el persona mundo lo hace. retrógrada, que eso es una palabra que a la gente le cuesta mucho asumir en esta nueva época tengo comentarios racistas, pero no me llames racista. Tengo comentarios machistas, pero no me llames machista. Tengo comentarios homófobos, pero no me llames homófobo. Muchas veces en esto lo que hay es, no me gusta la diversidad que encuentro en lo actual, porque me gusta que todo esté anclado en cómo estaban los valores antes, que son los míos. Y como no me gusta que haya otros valores que no sean los míos, por eso no leo cosas que considero o más actuales o XXX. Pero si haces eso, al final volvemos a lo que estamos diciendo. Tú, señor o señora, sí separas obra de autor. Claro, Claro que lo haces. El problema es que separas otras. claro. Y cuando otra persona separa las que te tocan a ti, te jode. Que esto podríamos hablar en otro podcast, porque yo creo que todo el mundo tenemos algún autor que como hable mal de ellos nos ponemos de los nervios y mataríamos por delante. Y este rollo fan habría que hablarlo en algún momento. Claro, en este caso, para mí el caso es que hay gente que no, o sea, para mí el caso, de esta gente que te dice que tienes que separar la obra del autor, yo creo que hay gente que, o sea, esta misma gente no separa, otros. Es que es lo que voy, que creo que tú has dicho que la separa. Ay, lo he dicho al revés. Lo has dicho al revés. Que te dice que tienes que separar obra de autor, Sí. pero luego ellos no separan. No separan la obra, sí, perdón, lo he dicho al sea revés. porque el autor sea gay o LGTB o incluya diversidad o la fecha de publicación o porque sea bestseller. Exacto. O porque sea... Hay muchos parámetros. Sí, lo he dicho al revés, Claro, efectivamente. lo he dicho al revés, pero me da coraje porque hay muchos Y parámetros. creo que llevo diciéndolo al revés un cacho largo del podcast. No, yo creo que lo has dicho ahora nada más. Lo has repetido 2 veces, pero vamos, creo. Si lo habéis alguna vez, Si lo he dicho al revés, te refieres a algo contrario. I'm so sorry. Pero al final lo que te da coraje es que esta gente está un poco humilde, ¿no? De entender que unos parámetros no son mejores que los otros. Yo tengo mi opinión, Exacto. tú tienes la tuya. Tú valoras en función de tus parámetros, los míos son estos.
Yo puedo leerte y tengo el derecho a juzgar, que me parece que eso es una idiotez. Pero no tengo el derecho a ir a decirte a ti, esto es una idiotez. No sé si me explico. Claro, la historia está en que yo tengo el derecho a decir que a mí esa obra me parece una absurdez. Lo que no tengo derecho es decirte que tú eres absurdo porque te gusta esa obra. Claro. O sea, pero aquí es el tema. Quiero decirte, separa o no en función de lo que a ti te apetezca. Quiero decir, yo hay cosas que no separaré y otras cosas que sí, en función de mi criterio moral. Pero independientemente de lo que yo haga, yo valoraré la novela, pero lo que no puedo hacer es descalificarte a ti como persona simplemente porque tu criterio de cuándo separas y cuándo no es diferente al mío. Eso es lo que no tiene sentido. no y ya no es solo si lo hacemos o no, o si lo debemos hacer o no, porque yo creo que al final todo el mundo lo hace, dependiendo de sus valores morales, obviamente, sino que ir un poquito más allá. Nadie tiene el derecho de cuestionarte como persona según el criterio que tú usas para separar o no obra de autor frente a una novela X. Que es un poco lo que decimos en YouTube. Yo tengo la suerte de que yo no tengo este tipo de comentarios, pero sí que he visto en tu canal alguno o en el de Neus y tal, donde entran a machete porque no tienes el mismo criterio que otra persona y ya no es del palo, mira, es que yo no estoy de acuerdo contigo por esta obra, es que te descalifican como persona Claro. porque no piensas igual. Pero es que además lo importante para mí no es, o sea, yo siempre, para mí hay una cosa muy importante, es que muchas veces esta gente piensa que tiene, o sea, que casi que tiene que aceptar o darte la aceptación de lo que estás haciendo o dejando de hacer, ¿no? Y eso se ve en todo, en la literatura, en tu condición de X, en todo. Y para mí eso no es, o sea, para mí eso no es importante. Yo creo que esta gente de alguna manera te salta porque se cree que tiene el derecho a quitarte o darte la aceptación. Para mí no es malo juzgar cuando algo no te gusta, te parece mal. Yo cuando veo a una persona que dice eso, digo, me parece que esta persona es tal. Pero lo pienso yo. Y lo pensaré siempre. Porque me parece que juzgar según qué actitudes de la gente de alguna manera te protege a ti y te pone un filtro de yo con esta gente no tanto a nivel personal como a nivel de lo que estamos hablando, de autores. Bueno, te crea tu filtro para decir me interesa esta persona o no. Exactamente, Claro que a sí. todos los niveles, en todos los ámbitos. Entonces, Sí, sí. el juzgar algo que hace otra persona interiormente, y si tienes la confianza con esa persona, o la quieres, o XX, o X, de decírselo de manera lo más respetuosamente posible, no me parece mal. El problema es que hay como una especie de superioridad, no sé si moral o verdad absoluta en muchas de estas personas que te lo dicen de esa manera, de te tengo que enseñar. Y la manera de enseñarte es que tú lo haces mal y esta es la manera correcta. Entonces, eso es lo que a mí me crea mucho conflicto y me crea mucha incomodidad. Y a lo mejor las veces, lo que me pasó, por ejemplo, con el tema del racismo y todas estas mierdas que me pasó en el canal, cuando yo lo puse, bueno, no sé si los que me habréis visto lo he visto, pero me tildaron de racista y de yellowface en el canal. Y la primera persona que me habló no fue maleducado, quiero decir. Creo que se excedió tildándome de algo sin conocerme, prejuzgándome y poniendo públicamente una cosa, pero no fue excesivamente maleducado. Y mi respuesta a él fue acorde a como me lo dijo, incluso le pedí que me explicara más, ¿no? Pese a que me estaba acusando de una cosa horrible, sobre todo teniendo en cuenta mi historia con la cultura asiática desde que tengo uso de razón, ¿no? Que era una cosa que me tocaba especialmente, ¿no? Pero luego hubo otra gente que, en conjunto con un grupito de gente que había, venía a enseñarme, pero no a escucharme. Que es lo que hace toda esta gente cada vez que te dice tienes que leer así. No le interesa tu opinión, le interesa disparar, decirte esto es lo que tú has hecho, y aunque tú, como en este caso, le digas 10.000 veces que en la foto lo único que estoy haciendo es sonreír, como sale con estos 8 millones de fotos, y que puedo llegar a respetar que tú, porque no me conoces, tengas una impresión negativa de mí por juzgar una imagen, pero que tienes que tratar de conocer a la persona antes de juzgarla públicamente. La persona en cuestión, bueno, las personas en cuestión me seguían diciendo que no, que yo puedo disfrazarlo como quiera, pero que yo había hecho eso, ¿sabes? Entonces, no hay voluntad de debate, hay voluntad de juzgar y además de decirte, te enseño yo, y esto es lo que tienes que hacer, y aquí hay, esto es lo que hay, punto. Entonces,
Creo que en las redes, en cosas de literatura, que cada vez hay un poco más de tensión por muchos temas, es un poco por eso, porque no... en los dos bandos habrá de todo, ¿eh? Porque la gente es diversa en todos lados. Pero desde mi punto de vista de lo que yo he vivido, yo no le he dicho nunca a nadie que no lea J.K. Rowling, porque es transfoba. Pero sí me han dicho a mí que tengo que leerla por fuerza, aunque lo sea. ¿Sabes? Entonces, es algo que me frustra mucho y me da muchísima manía, la verdad. A mí lo que me enamora totalmente de la humanidad es que la gente no se da cuenta de que efectivamente todo el mundo separa obra de autor en algunas circunstancias y todo el mundo no las separa en otras. Y que el baremo obviamente varía. Y me parece maravilloso cuando alguien viene a decirte que tú lo estás separando mal. Y es como, bueno, perdona. Es muy surreal. ¿Sabes? Y el rollo este que ha habido de es que, claro, ahora los colectivos minoritarios nos presionan y tal, al final es que volvemos un poco a lo mismo del antiabortista y tal. Es como, es que nadie te está poniendo una pistola para que Reverte te caiga mal y ames a Adam Silvera. Nadie. ¿No te gusta Adam Silvera? ¿No lo leas? No lo leas. Lo único Pues es que si yo cojo y leo El Capitán a la Triste y luego me leo Al final mueren los dos y hago una reseña y digo, mira, perdóname, El Capitán a la Triste me ha parecido una mierda porque soy incapaz de olvidar que Pérez Reverte es un cuñado a las 3 y Adam Silvera me ha parecido maravilloso, dos chicos que se enamoran y aunque acabe malamente me parece precioso, mi opinión no es menos que la tuya. Yo, ¿por qué no puedo, por qué tengo que separar autor y obra en el caso de Pérez Reverte, pero tú no lo separas con Adam Silvera y como es gay a ti no te gusta y ha escrito de gays no quieres? Pues chicos, claro, me parece maravilloso. Al final te cuentan que la manera de separarlo, tú tienes que separarlo según sus parámetros. Los claro, este es el tema. Inferiores y son peores. Este es el tema. Esta gente dice, no, es que tienes que aprender a separar obra de autor. ¿Vale? Jugamos, separarla siempre. Porque no lo estás haciendo. Claro. Separarla siempre. Sea un autor de bestseller que te parezca malo, sea un escritor de temática LGBT que a ti no te interese, y aunque haya salido ese hombre diciendo, pues mira, yo a Pérez Reverte lo que me va en el pueblo. Sepáralo. Claro. Sepáralo y léete el libro igual. Pues al igual no, porque va en contra de tú de esto. O que haya salido un hombre diciendo, mira, he escrito una novela de amor maravillosa. Y luego salió en la tele diciendo, mira, yo por mí exterminaba a todo el pueblo ruso. Hombre, chico. Pues al igual has escrito una historia de amor preciosísima. Pero como persona me dejas muchísimo que desear. O sea, no me interesa leer nada tuyo. Quiero decir, y lo siento, no lo puedo separar. Yo no puedo separar una obra de un autor homófobo, racista, bla, 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 contemporáneo. Vuelvo a lo mismo. Quiero decir, hoy en día, donde todo el mundo tiene acceso a la misma cultura y donde si tú sigues siendo racista, homófobo, machista, es porque quieres. No, y además, no todo el mundo tendrá el mismo acceso, pero los que escriben y los que nombramos sí lo tienen, de sobra. Exacto. Y si son como son es porque quieren. Exacto. No hay... O sea, la gente puede aprender siempre. Yo no creo que la gente tenga que ser móvil siempre, pero si haces 10 y haces 10.000 y haces 100.000 y sí que sé aprender, es que no tienes voluntad de aprender porque para ti no tienes nada que aprender y está bien lo que haces si lo haces a conciencia, ¿no? Lo dices a conciencia. Entonces, claro. Pues no. Es que hay escritores muy cuñados que están encantados de conocerse. Sí, sí. O sea, yo conozco mucha gente con el tema del colectivo y mi padre es un ejemplo, pero que venían de una época donde precisamente gay friendly no iban siendo y que han hecho un trabajo de deconstrucción de putísima madre y se han dado cuenta de que pasa con esto, ¿sabes? Y esa gente que al igual, mi padre y como mi padre muchas generaciones de nuestros padres, no todos han tenido acceso a educación superior. En mi casa, en mi familia, yo creo que mi generación ha sido la primera de ir a la uni, quiero decirte. Pero, joder, han sido humildes, pero no tontos, quiero decir.
han aprendido, se han deconstruido, han sido capaces de pensar por ellos mismos y no han tenido acceso a la misma educación que un escritor. Entonces, al final, en la época contemporánea, donde todo el mundo al menos tiene acceso a redes sociales, o casi todo el mundo, somos una sociedad hipercomunicada. Los escritores hoy en día, por supuesto, tienen acceso a mucha cultura y mucha forma de tal. Si tú quieres quedarte en ser así, pues bueno, haz lo que quieras. Yo tengo todo el derecho del mundo entonces a decidir que no puedo separar tu obra de ti, porque esa obra habla de ti y no estoy interesado en conocerte. No, y además a opinar que, o sea, mientras que yo no te haga un ataque a ti directo, yo tengo derecho a opinar que probablemente seas una persona muy rancia por quedarte limitado a leer en un tiempo, en un contexto, en un X cerradísimo. Sobre todo porque eso se basa en que no te gusta lo diverso, no te gusta que se muestre otras realidades, porque no quieres salir de esa realidad, que eso pasa mucho. Lo repito porque pasa mucho con las personas que te intentan fijar sus parámetros como los positivos, ¿no? Y me parece que es que no sé cómo decirlo sin llegar a ser muy redundante, ¿no? Pero no sé cómo decirlo. No sé cómo Redunda, hijo, redunda, no pasa nada. que creo que todo se basa en... O sea, creo que este debate está abierto desde hace unos tiempos porque la diversidad molesta. Para mí es eso. Entonces, me parece que es muy increíble que una persona no sea capaz de entender que para según quién hace falta referentes diferentes dentro de cualquier tipo de arte, porque por lo mismo, la educación es cultura. O sea, la cultura es educación. Y lo que les molesta no es que... O sea, nosotros no le decimos como muchas veces, no puedes leer esto, tienes que leer esto así. Lo que les molesta es que no hagamos lo mismo. Porque cuanta más gente deje de hacer eso, más diverso va a ser ese mundo que se está abriendo y cada vez hay más y más y más y más y más. Entonces por eso hay como un cierre a esto es una mierda y por eso cuando tú quieres decir, pues esto no me gusta, es como si tú les estuvieras obligando a que no lo leas tú. ¿Quieres leer Harry Potter? Sigue leyendo, pero yo no voy a hacerlo. Porque no me hace sentir cómodo pensar lo que esa persona está removiendo, ¿no? Porque pues, luego va a influir en muchas otras personas que van a soltar comentarios como es que ahora hay demasiada diversidad o todo tiene que ser diverso o vemos una escena feminista en una película y está puesta con calzador, pero luego vemos estamos hartos de ver escenas de mujeres en pelotas en las películas que no tienen nada que ver con el contexto de la película y que da igual, no tiene relevancia para la historia, pero tiene que aparecer una mujer en pelota para que el público masculino se deleite con su físico. Pero se parece un tío en pelotas, es como, hola, pero ¿por qué? Claro, pero no tiene justificación. ese machismo a la gente no le suele impostado, aunque estás puesto ahí por cojones, para que todo el mundo vea a esta mujer en pelota y la cosifique. Pero luego ves una escena de 3 o 4 mujeres que puede estar puesta con más intención o menos intención, pero ¿por qué eso te ofende? ¿Por qué eso te parece, es que ya tiene que haber de todo, no sé qué sé cuánto? Es que al final todo es una misma cosa, y es quien quiere que se avance y quien no. Que tú eres así, estupendo. Yo no te voy a decir nada, porque me da absolutamente igual. Como no necesito tu validación, me da absolutamente igual. Pero ¿por qué pretendes que yo haga lo mismo que tú? Porque parece que al final necesitas mi validación para no replantearte tus cuestiones. ¿Sabes? Todo este comedero siempre lo tengo yo en la cabeza cada vez que me ocurre. Porque siempre siento lo mismo. Y que no olvidemos que al final cualquier persona influyente, seas escritor, sea actor, sea whatever, tiene una voz que para bien y para mal influye en mucha gente. Entonces, si tú eres un autor, mira, a mí hay autores que pueden ser muy cuñados y me caerían menos mal si dijeran, mira, yo soy incapaz de escribir diferente a lo que hago. Ya está, quiero decir, no pasa nada. Quiero decir, yo también escribo siempre dentro de un contexto, cada uno tiene su área de confort, quiero decir. Y no se me va a dar nunca, porque no me sale, lo he intentado, no me sale, no me siento cómodo, escribir sobre una pareja gay o una pareja lesbiana. Eso no invalida que hayan obras maravillosas que sí tengan esa gente. Claro. Ese autor, aunque escriba
del Far West más rancio, me parecerá maravilloso. Porque respeta. Y al igual él se siente cómodo y tienes derecho como autor a escribir de lo que te salga de los mismos, porque al final es tu obra y habla de ti, pero me estás dando a entender que eres una persona, bueno, que al igual tú no te sientes a gusto hablando de esto, prefieres que lo hable otra gente que al igual tiene más facilidad que tú no lo vas a tratar, pero te parece maravilloso y tú no menosprecias para nada ese tipo de literatura. Entonces, obviamente, yo allí no tengo que decir no voy a leer nada de este hombre, porque me parece guay, o de esta mujer. Quiero decir, porque me parece que aunque no vaya a escribir sobre, yo qué sé, un detective gay, tampoco va a decir que una novela sobre un detective gay es una mierda. Claro, y además te voy a decir una cosa, que nosotros leeremos libros de gente que tiene unos valores muy diferentes a los nuestros. Y lo vamos a seguir haciendo siempre. Claro. Muchas veces cuando tú tildas he leído este libro y me ha parecido súper machista. Mucha gente que lo quiere defender lo que piensa es, ha leído una frase y, machista. No, o sea, si yo tuviera que mencionar cada cosa machista que leo en los libros, mencionaría cada uno de los libros que leo. Porque machista tú, machista yo y machista la sociedad entera. Sí. Cuando uno menciona un detalle homófobo o tilda de algo homófobo, racista, machista, es porque es una conducta repetitiva que ocurre en demasía. Claro. Porque muchas veces, con uno o con dos, no te das ni cuenta a veces. Pero cuando... Y si es pequeñito, al igual lo haces hasta tú. Exactamente, a lo mejor lo tienes hasta tú. Pero cuando hay 195, pues es cuando lo mencionas. O sea, a mí me encanta la literatura asiática. Y la literatura asiática seguramente sea una de la zona del mundo donde los roles de género más marcados están. Y yo leo comentarios con esos roles en los libros asiáticos todo el tiempo. Y contextualizo su cultura, su época, XXX. Pero sí, me pasará como, por ejemplo, que leí hace poco un libro que se llamaba El profesor de inglés, que es chino, que el autor lo ha escrito en 2004. Y todo el tiempo está hablando de que la mujer es tal, de que el hombre es cual. Todos los personajes femeninos son súper vengativos, súper celosos, siempre tienen ese punto de fe fatal, que los pobres hombres hacen actos malísimos, pero se justifica con que la mujer la casi que ha manipulado. Y todos los personajes femeninos son así, todos los masculinos son casi que tontos. Pues eso es otra cosa. Eso es otra cosa a que tú me representes una obra donde el matrimonio, él va a trabajar y ella va a cocinar, porque es un rol muy marcado todavía en la sociedad asiática y española, ¿sabes? Es que son cosas muy diferentes. No es que yo te esté diciendo... No. Porque la gente te dice, hombre, pero es que tienes que contextualizar. Es que contextualizo siempre. Porque siempre veo los mismos, casi siempre los mismos arquetipos de relaciones, por ejemplo, en este caso, entre hombre y mujer, ¿no? Pero al final, si estás haciendo una obra intimista en un pueblo perdido de España, de la edad de nuestros abuelos, pues obviamente la mujer seguramente se ama de casa. Claro. Y habrá muchos comentarios de la mujer levantándose a limpiar los platos, el marido diciéndole, ve a limpiar los platos que voy a... ¿Eso es que el autor es machista? Pues no necesariamente, al igual está contextualizando el contexto histórico, que es que era así. Pero mucha gente, cuando te contesta, parece que te estás recriminando eso, pero no entiendes la época. Pues claro que lo entiendo, ¿tú qué te crees? ¿Que soy su normal? Pero una cosa es esa y otra cosa es que el autor me ponga 10 personajes femeninos y los 10 sean celosas, vengativas, egoístas, que las 10 manipulen a su marido, etcétera, 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 etcétera. Es que son cosas diferentes. O que el mismo autor que te ha escrito la novela intimista en el pueblo de Segovia diga, es que los buenos tiempos fueron aquellos, en un tuit. Por ejemplo. Al igual ahí tenemos un problema. Claro. Y ahí no separaré obra de autor. Jamás. Eso jamás lo haré. ¿Sabes? Ahora que me digas, mira, pues he hecho una obra súper intimista en un pueblo de Segovia en la época de Franco, bla, 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 donde va la relación de matrimonio de X, pues hombre, lo raro sería que la mujer saliera a ser oficinista. Claro, evidente. Pero esta gente lo toma por ese camino, ¿eh? O sea, porque es que me pasa diariamente. Te intento explicar que es que era la época. Sé que era la época. O sea... y repetimos lo mismo que hemos dicho durante el podcast. Si sabemos leer. Sabemos leer y entender lo que leemos. Sabemos leer, entendemos lo que leemos y lo sabemos contextualizar. Otra cosa es que nos guste la obra o no, veamos los puntos buenos y malos y que para ciertos escritores nosotros no separemos obra de autor. Claro. Y que en otros contextos sí.
Que puede parecer aleatorio, puede parecer tal. Si es que lo es. Claro. Quiero decir, al final, Que el ser humano la lo es. línea donde tú dices aquí separo y aquí no, es aleatoria porque es según me apetece a mí hoy que me he levantado con el pie izquierdo. Claro. Y ya El ser está. humano Quiero es decir, así. obviamente. Pero todo el mundo que nos dice y que dice a la gente cuándo puede y cuándo no puede separar obra de autor, hace lo mismo. Vale. Yo no separo obra de autor de estos autores que yo considero que no se tiene que separar, que se tiene que separar, perdón, porque así los puedes leer, y de estos que yo considero que son mierda, no los separo. Yo separo la obra de autor cuando X autor machista clásico, porque quiero justificar que no tengo una opinión crítica sobre eso, porque para mí no es importante, estupendo, pero luego no separo obra de autor para decir que no puedo leer nada que sea anterior al siglo XIX, o sea, posterior al siglo XIX. Pues tócate, menos mal que tú separas obra de autor. Claro, para lo que te interesa. La diferencia es que tú quieres imponer tu manera y te molesta que otra persona pues sea crítico con cierta obra. Pero allí, en ese supuesto, lo que estoy haciendo es el tema de que hablamos de separar o no obra de autor según mi pedantería literaria. Claro, pero al final es otro parámetro para separar o no, Sí. porque el tuyo es más válido que el mío, ¿sabes? Claro, mi criterio de cultivado te dice Claro, que lo bueno es lo de antes. Y por lo tanto el resto es mierda. es mierda. Y tu parámetro pues es más importante. Mi parámetro de que necesito diversidad es malo. O que no me gusta que algo sea excesivamente machista porque ya denota otra cosa que no es la época o el contexto de su época, es malo. Pero, Sino que el autor es así. claro, pero tu parámetro de si esto es posterior al siglo XIX es infinitamente peor. Ese parámetro es estupendo, porque es tuyo. Y ya está. Es que funciona así, es que es así. Es triste, Sí. es ridículo, pero es así. Total, que como llevamos ya casi 2 horas, así como cierre, que chicos, ¿hay que separar obra de autor? Pues depende. Según el criterio de cada uno, todos separamos cuando queremos, según nuestros valores. Y cuando no. Esto es así. Es así. Cada uno tiene sus valores, por mucho que digamos que no, a poco que la gente reflexione se da cuenta de que todo el mundo lo hace. Poca gente no, y eso es un ejercicio que requiere una proactividad. Es decir, de forma natural, todo ser humano tiene unos reflejos y según sus valores separará o no separará. Si tú no quieres hacerlo o quieres separar siempre, eso es un ejercicio activo que haces adrede y con conciencia porque tal, ¿eh? Es que me parece bien, al igual es otro abordaje de la literatura, pero no puedes decir que tú siempre separas de forma natural porque esto no es así. Y que es mentira porque si yo leo, ponte tú, yo soy súper cultivado y solo leo literatura súper, bueno, de la que sea, en verdad el ejemplo da igual, de la que sea, actual, no actual, lo que sea. Si yo leo 2 libros de, ¿quién te digo? Almudena Grandes, por ejemplo, y no me gusta, la mayoría de las personas cuando leen varios libros de un autor y que no les gusta, deja de leer a su autor. ¿Estoy separando obra de autor? ¿No debería leer toda su obra indistintivamente de su autor? Me gusten o no los 2 anteriores que he leído, porque si separo obra de autor y lo entiendo todo como una obra independiente de su autor, da igual, ¿no? Que haya leído 7 libros del autor y no me haya gustado, debería leer los otros 7 que tenga. Porque si no, si la obra es independiente del autor, y todos pecamos de eso, de si leemos varios libros de un autor que no nos gusta, normalmente no nos acercamos más a ese autor porque ya encontramos ciertas, bueno, fórmulas que no nos convence, que no nos hace disfrutar de la lectura. Y que a veces son estilísticas o a veces es lo que transpira el libro que no te motive. Claro. Que lo que transpira el libro normalmente es lo que el autor transpira. Pues sí, así es. En fin, que obviamente no sentamos cátedra, cada uno que haga lo que quiera, cada uno puede leer lo que quiere, obviamente lo decimos en cada podcast. Lo único que no tienes que invalidar a la persona que piensa diferente a ti y que tiene otro criterio para cuándo separa y cuándo no, básicamente. Eso no le hace ni peor ni mejor persona, ni más cultivada ni menos cultivada, básicamente. Y sobre todo, para mí, el resumen final es dejar de decir a la gente que contextualice. Dejarlo, porque la gente sabe contextualizar y contextualiza lo que le sale del mismísimo. Igual que haces tú. Así que dejar a la gente de decirle eso. Que la gente no es tonta. Ya está. Es así de sencillo. Y con este resumen y este mensaje final,
Nos vemos en el próximo podcast en 15 días. ¿De qué tema hablaremos? Ya veremos. Pues no lo sabemos, porque no sabemos ni nosotros. Esto va sobre la Así marcha. va. Así que en 15 días, sorpresa con nuevo tema. ¡Apa! ¡Hasta luego! Adiós. Teo.